Suscríbete a La Panterita. Presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Gili, representante exclusivo. Automotor, Prosegur Alarms, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Productos Sochi, el cacique, sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Coomecipar, tu mejor opción. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados, la tienda más amada de Paraguay. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. KGM, donde la emoción continúa. Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y las divisiones formativas del fútbol paraguayo. Múnich Ultra, fluye con libertad. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor, número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei, apostala. Ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, Dani Chun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ariel. ¿Todo bien? Excelente, excelente, Dani. Bien. Hola, Fabio, ¿qué tal? Hola, Ariel, cordial saludo para todos. Ya estamos en contacto con Juanma Figueredo porque Cerro no pierde tiempo a pesar de lo que ha significado el duro golpe de quedarse con las manos vacías. Juanma, ¿cómo está? Buenos días. Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos. A ver, ¿ya cerró un fichaje Cerro? Sí, señor, luego de lo que significó, o lo que significaron, porque fueron dos golpes fuertes para la institución en sí, para el aficionado de Cerro, quedar fuera de la Copa Libertadores y fuera o perder el torneo de apertura faltando 2 fechas para el final del campeonato, podemos ir adelantando. Esto está muy avanzado, todavía falta la firma, y después de lo que pasó con Vecino, aquel delantero uruguayo que estaba en carpeta y que también estaba palabrado para enero de este año y que finalmente no se llegó a fichar, por eso todavía no lo quiero confirmar, pero está muy avanzado. Hay acercamientos, esta tarde hay una última reunión donde ya se pueden finiquitar a favor de Cerro Porteño, entonces podemos anunciarlo de la siguiente manera: está muy cerca de ser nuevo futbolista de Cerro Porteño, el volante ofensivo, utilizó la camiseta número 10, tiene 26 años, jugó en Tacuarí hasta el último campeonato de apertura. Estamos hablando del futbolista Derlis Rodríguez. Derlis Rodríguez, cerca de ser el primer refuerzo de Cerro Porteño para el torneo Clausura. Futbolista de Tacuarí, no jugó, se destacó creo que contra Cerro, pero me imagino que no solo le habrá valido como muestra ese partido a Manolo, me imagino que ya le habrá estado siguiendo para pedir su contratación. Yo lo recuerdo en un par de partidos contra Libertad. Vi hoy, Juanma levantó una publicación, este gol que estamos observando. Sí. Es más, a mí me tocó comentar este partido para la televisión. Era un 3-0 donde Valdés fue la gran figura porque había hecho 2 goles un lunes por la noche.
y Rodríguez había hecho el 1-0 de este Mira, torneo. el dato que metió Johnny me parece muy interesante porque nosotros recién lo conocemos, ¿verdad? Y ya tiene 26 años, no es un Sí. chico de 19. Dice Johnny, debutó en Libertad con Jubero como DT. Yo te iba a decir eso, ¿sabes qué? Yo pensé que era de la Huerta, ¿sabes? Porque justo te iba a decir, este año, ¿se acuerdan el famoso partido de la vuelta, de la queja de Ariel Galeano en la cancha de River? Ese fue 0-0. Pero el partido de ida fue 1-1 en la Huerta. Y Tacuarí empezó ganando, y el que anota el gol es Rodríguez, en una contra. Y vos sabés que Rodríguez anota y hace la famosa de no celebro el gol. Y allí yo supuse que era producto. No sé si era tan canterano o lo que dice Johnny, que ya había tenido minutos, no, pero estamos hablando de un jugador de un recorrido largo y que siempre con Paredes, ellos eran los dueños más o menos del mediocampo, y este año se sumó el brasileño, Ferraz. el que juega con la 3, Sí, pero es un volante, o sea, para ser mediocampista tiene mucho gol. Se destapó muy tarde, producto de no tener muchas oportunidades en Libertad. De Libertad, él se fue, ¿sabes a dónde se fue, Ariel? A Santaní él se fue. Él estuvo en Santaní, inclusive jugó la intermedia. Sí, producto de no tener tantas oportunidades. Y de ahí lo rescata Tacuarí. Y en Tacuarí inclusive también juega la intermedia. Él estuvo en la intermedia en Tacuarí y de ahí ya sube a primera. Por eso es que ya es jugador de Tacuarí ahora, que puede negociar con cualquier club. Y estamos hablando de un jugador que ha tenido sus minutos, sus oportunidades, y es... Este gol que te decía. Y es un jugador que puede jugar a la derecha o a la izquierda. Este es Camacho, este es Ferraz. Claro. Y el toque para Derlis. Él hace el gol y... no festeja. Y mira que era... Veas el gesto. Este es el duelo de este torneo, o sea, de la primera rueda. Sí. Y estaba viendo este partido y cuando hace ese gesto digo, él es de Libertad. Pero bueno, con este recorrido que primero Johnny y luego Fabio, me parece que pintaban muy bien de lo que puede significar el nuevo. Yo sinceramente recién lo conocí en Tacuarí. Juanma, entonces esta tarde se confirmaría de forma oficial este fichaje. Sí, es una reunión la más importante, me parece, porque allí van a intercambiar los documentos, toda la cuestión que hace al fichaje, y ver si es que ya se rubrica la firma, porque sí, Tacuarí es dueño del 100% del pase, así como lo dijo Fabio, y Cerro estaría comprando parte del pase. O sea, son esos detalles que se tienen que ultimar. Ya está muy avanzado esto para poder confirmar este fichaje. Él fue futbolista de Libertad hasta el 2019, antes de la pandemia. Entonces en el 2019 él se libera de Libertad, es capiateño, y allí forma ya su carrera. Hace su carrera, tuvo en intermedia en Tacuarí, consiguió el ascenso, y desde la temporada pasada yo recuerdo que siempre él fue el destacado. Generalmente juega abierto por derecha, y a partir de allí él empieza con su juego. Es muy hábil, tiene muy buen manejo de balón, me parece muy interesante. No es todavía muy grande, tiene 26 años, todavía puede explotar aún más y se puede potenciar a partir de que se confirme su fichaje una vez que él lo haga. Y vamos a ver, es una apuesta importante porque justamente charlábamos con algunos allegados de Cerro Porteño, incluso también días atrás, y generalmente los grandes no son, o hace rato, salvo algunas excepciones, tal vez la de Junior Barreto, Hugo Benítez, Lorenzo Jiménez, pero fíjate, generalmente los grandes siempre apuestan a valores del exterior. Hoy Cerro con su departamento de scouting, esto fue también pedido de Manolo, Jubero lo tuvo en Libertad. Me parece que es una apuesta importante de un futbolista del medio local. Entonces allí, una vez que se confirme, Cerro me parece que va a ganar, aparte de un buen jugador, que obviamente tiene que potenciarlo. Me parece que va a ganar tiempo, el tema de la adaptación, el país, no le va a costar, y me parece que bien por Cerro, en este caso por ver primeramente el producto aquí de nuestro país, me parece le va a servir un poco, va a ganar tiempo Cerro con esto. Bueno, igualmente hay que ver, ¿verdad? Porque a veces les cuesta adaptarse a la camiseta a jugadores que van de equipos chicos. Fíjate en Olimpia, estos que se fueron, ¿cuánto le costó a Hugo Benítez, verdad? ¿Cuánto le costó a Román? Cuando te llama la atención un jugador que no... Ellos por lo menos después, dentro de todo, se centraron en un equipo que tampoco tuvo un vuelo alto, sí, pero tranquilamente lo podés mencionar a Teta Brizuela. Claro, Brizuela, o sea, Carlos Paraguarí Espínola, que te tiene que el hacer, propio Arrúa. En el caso de Cerro lo tenía Freddy Vera. Freddy Vera hizo doble ida y vuelta, hizo.
Dentro de este ruido que te genera el hecho de no poder despegar del todo en libertad, ya te tiene que llamar un poco la atención. Pero estamos hablando de una edad, me parece ideal para encontrar madurez y que ya porque no le ¿cómo juega tiemble... Tacuarí? No, Tacuarí, Rodríguez está acostumbrado con espacio, ¿verdad? Claro. Con espacio. Sí. Ahora, si se va a Cerro, va a jugar en un equipo que tiene que salir a buscar el protagonismo. Y tendrá que saber trabajar en un rol de espacio reducido. Claro, pero igual me parece que en este momento Cerro no tiene un volante que tenga la pisada. Creo que por eso. Porque Manolo o Jubero mirarían a un jugador de Tacuarí por los rasgos. Comprendiendo lo que vos decís, ¿verdad? Del tema de, bueno, este equipo juega con más espacio, nosotros solemos jugar con algo más limitado. Pero ¿por qué vos mirarías si es que tenés a un Wilder Viera, Fabricio Peralta, Robert Piri Damota, Jorge Morel? Yo creo que en el caso de Rodríguez... Pero es que no juega más de extremo, Dani. Yo lo conocí más de extremo. Se juega Juanma. Igual vamos a seguir con Juanma enseguida. No, porque... él es extremo, Es el famoso Will. Claro, pero él se puede meter también en la zona. Por eso yo decía, Yo todos los partidos que hice a la derecha, extremo a la derecha. Claro. 10. Pero también no lo veo como el extremo, como, a ver, en el caso de Cerro, Iturbe, Cecilio, Aguayo. No, él es del puesto de Aguayo. Yo no lo veo gambeteando, yo no lo veo abriendo. Fíjate en los goles. En los goles él está en una posición centralizada. Sí, pero es producto de las diagonales que hace. Desde la derecha o desde la izquierda, tiene muy buena técnica, buena conducción de balón. A mí me parece que es para poblar un poco más esa zona, porque viste, salía Aguayo, entraba Iturbe, y Cecilio no tenía otro que lo reemplace con características, entonces por ahí puede ser. Y en vez de Cecilio, Iturbe a la izquierda para que juegue con el perfil adecuado, con el pie adecuado de esa zona, y Rodríguez a la derecha, por ejemplo, si está cansado Aguayo, o si lo pones de titular y después lo reemplaza Aguayo. Esos son los puestos de Rodríguez, salvo que me digas que va a jugar detrás del punta. Ahí puede jugar también. Pero Rodríguez, por ejemplo, Fabio, vos que lo viste más, es gambeteador en el espacio reducido, es bueno técnicamente. Es bueno técnicamente, tiene facilidad en el cambio de ritmo, velocidad, es muy veloz, es muy rápido. Una vez que le picas la pelota adelante, él es demasiado rápido con las piernas para moverse y cambiar el ritmo. Es un buen jugador, y cuando pisa el área ahí sí ya tiene un perfil diferente porque es goleador, hace goles también. Y desde el perfil es un jugador que Cerro necesita para sí, yo creo que para poblar esos costados. Para mí es para jugar por los costados. Puede jugar de punta, pero para mí detrás por ejemplo, de Churín. Pero con dos extremos que jueguen también, con los laderos, por llamarlo de una manera. Pero él es también de jugar de un lado. ¿Volvió Juanma? No está, porque ya está confirmada, entiendo, la fecha de viaje para Málaga, que finalmente se mantiene, porque hasta eso en un momento varios dudamos, después del glamour que era coquetear con los $1.250.000 octavos de final de Copa. Por eso que eche luz un poco, Juanma, en el sentido que se habló de una pretemporada, pero en una pretemporada van a ir a jugar amistosos, son cosas diferentes. Van a seguir con la pretemporada, y en esa pretemporada está previsto 2 partidos amistosos. No, entonces yo lo que tengo que entender es que la pretemporada la van a hacer acá y se van a España a jugar amistosos. Volviendo un poco al tema anterior, acá dice, porque estuvo averiguando también Wilson, y de buena fuente le dicen que en realidad debutó con Iván Almeida y su papá, Derlis Rodríguez. En Libertad sería esto, ¿verdad? Seguramente en Libertad, porque también fue de la casa. Fue en el 2015 que Ever estuvo dirigiendo. No fue después. 2015-2016 que Ever Almeida dirigió Libertad. ¿Y ya debutó con 18 años entonces? Y por lo visto mucho más joven, ¿verdad? De nuevo está Juanma. Juanma, ¿podés evacuar un poquito esta consulta de Dani ¿va a ser pretemporada o directamente es ir a jugar amistoso en España? No, fíjate que son 10 días de trabajos. Cerro retomaría los trabajos el martes 18 y 2 días después van a España, a Málaga, para la pretemporada del 20 al 30 de junio sería la pretemporada. Lo que pasa es que Cerro va a un complejo, lo que me estuvieron explicando es el complejo donde va, es un complejo donde utilizan generalmente equipos para hacer la pretemporada allí en Europa. Pasa que por la fecha los equipos de primera división, por llamarlo de alguna manera, los más fuertes todavía están licenciados, están de vacaciones. Entonces, al ser un predio grande, alberga ese predio la posibilidad de tener a varios planteles al mismo tiempo trabajando en ese lugar.
Lo que me explicaron que algo muy parecido, por ejemplo, al CARDE, o inclusive potenciado el CIDE, por ejemplo, que puede tener a más de un equipo haciendo pretemporada allí, inclusive mucho más grande, la posibilidad de tener hasta 10 planteles trabajando al mismo tiempo. Repito, por la fecha en la que va Cerro, todavía no va a haber una gran cantidad de equipos trabajando en ese lugar, pero sí seguramente planteles de categorías menores, por ejemplo el ascenso o alguno de esos por allí de Europa, donde allí sí se va a gestionar prácticamente allí viendo en el día a día quién está, coordinar allí, hablar con equipos y planteles que están trabajando en ese momento. Entonces, en principio, se planifica la posibilidad de hacer 2 partidos amistosos en esta pretemporada en Málaga. ¿Ya tendría fecha, Juanma? No, los amistosos todavía no, por esta situación que estaba comentando, como todavía no... una vez que estén allá van a gestionar eso, dependiendo de los equipos que estén realizando los trabajos. Me dijeron que ya tienen la confirmación también que habrán algunos equipos de ascenso del fútbol europeo que estarán trabajando en ese lugar, así que allí van a ir coordinando los partidos y las fechas. O sea, del 20 al 30, después se vuelve y se sigue en una especie de encierro hasta el partido contra Paranaense, ¿eh? Sí, que todavía no tiene fecha confirmada, pero sería del 16 al 18 de julio para lo que es el duelo de ida del playoff de la Copa Sudamericana, que será aquí en Asunción la ida, la vuelta será en Curitiba una semana después, pero sí, después de Málaga, de vuelta tienen como mínimo 12 días de trabajo de vuelta aquí en Barrio Obrero. O sea, y el torneo arranca como sándwich de esos 2 partidos, ¿verdad? Sí, el fin de semana entre los duelos contra Atlético Paranaense. Hasta en eso también habrá cierta similitud. Ayer cuando hablábamos de la realidad de los 3, y decíamos Olimpia ni siquiera pudo aprovechar la coyuntura, y bueno, arranca la temporada así, con Cerro y Libertad, en plena doble competencia, porque van a jugar primero el duelo internacional, luego la primera fecha, después el partido de vuelta, y dependiendo del resultado van a seguir en competencia o no, pero por lo menos uno supone que en esa primera fecha, en el caso de Cerro, capaz va a guardar a algunos jugadores por este fixture. ¿Contra quién arranca Cerro el clausura, Juanma? Contra Meliano arranca Cerro. Bueno, otro que está, pero no va a jugar todavía, porque Ameliano ya está en octavos de final, ahí donde quieren llegar Libertad y Cerro Porteño. Sí, y Tacuarembó va a ser local ante Libertad y Olimpia enfrenta a Guaraní en la primera fecha. Bueno, esa fecha de arranque está en medio de los duelos del playoff de la Sudamericana. Juanma, este tema de ir a España es una gestión absoluta de Jubero. Surgió con Manolo, es una gestión porque no es común que un equipo vaya hasta allá. Es cierto que el calendario permite, porque después de mucho tiempo hay una pausa importante. Y si cómo se está gestionando el tema de los olímpicos, y si Cerro va a encarar esos partidos sin los jugadores de la selección. Es muy probable, empiezo por el final, Dani, es muy probable que Peralta, Ronaldo de Jesús principalmente, también lo tuvo ya la Núñez, se sumó después del preolímpico Víctor Cabañas, que también ahora formará parte de esta serie de partidos amistosos que va a realizar la Sub-23 contra Argentina. Wilder Viera también está, ¿verdad? Wilder, sí, claro, Wilder, me había olvidado. Sí, lo de Wilder Viera, o sea, son jugadores importantes, y hay que ver lo de Fabricio Peralta. A mí me dijeron que es muy probable vaya a la Copa América. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no va a ir a los Juegos Olímpicos? Y a partir de allí me parece que Cerro sí va a gestionar la liberación de Fabricio, que no vaya a los Juegos Olímpicos y que forme parte del plantel de Cerro ya después de la Copa América. Entonces, me dije, resta confirmar evidentemente, pero la intención primero de la selección de Garnero es que esté en los Juegos en la Copa América, y que después ya se libere para estar Me parece, Juan, más que comprensible, porque colisiona al inicio de los Juegos Olímpicos con los playoffs. Bueno, entonces de boca para afuera el tema de la selección, que después no salgan en la foto nomás decir nos chacan eso. Pero Dani, Cerro jacula de vaina. No, pues imagínate una eliminación con Paranaense. No, ya sé, pero lo que te quiero decir es que el día de mañana, cuando los Cerro, Olimpia, la selección,
con lo de Diego Gómez todo era más seleccionista que otra, pero es porque es un jugador de otro club, ¿verdad? Porque, a ver, convengamos, el rol que va a tener Fabricio en la Copa América... Imagínate vos sos Zapac, dirigente de Cerro. No sos Zapac. Imagínate nomás un ratito. Te están bombardeando por todas partes. Por supuesto que vas a cuidar tus intereses y vas a tratar de hacer lo mejor posible, potenciar tu equipo para poder sortear la Paranaense, porque ya te están apedrando tu rancho. Está Cerro en llamas. Imagínate en un mes una nueva eliminación internacional. ¿Qué hace Dani? Perdón, Cerro es el favorito en la serie contra Paranaense. Pues vos me la estás pintando. Yo contra Colo-Colo te entendería. Uy, mira tal cosa. Que el Cerro tiene que apuntarle a lo del playoff contra Paranaense que el clausura, por ejemplo. No, pero el clausura es un largo trecho. En el otro tenés un ida y vuelta y no hay retorno. No sé si es favorito, porque tiene que decir, hasta Ameliano fue a ganarle. Así que tiene que entrar a competir con toda la... Por supuesto que tiene que entrar a competir. O sea, no, pero vos lo que decís es Fabricio, no a lo olímpico entonces. No, si yo soy Zapae, yo voy a... vos no sos Zapae. Yo no sé. Yo voy a comprender, vos como un aficionado, voy a comprender. Yo creo que hay un compromiso de los clubes. Voy a comprender por qué no lo quieren ceder, porque... Hay un compromiso, claro que no está documentado, pero un compromiso, digo, de caballeros de ceder a los jugadores a los Juegos Olímpicos, al menos de los clubes locales, ¿verdad? A mí me parece que hay un pacto ahí de caballeros. Sí, de ceder. No están obligados, ¿verdad? Pero... en el caso de Cerro, por eso hacía bien. No me respondés tampoco. ¿Qué? ¿Vos qué haces si sos pero yo no soy Cerro, yo creo que le vaya bien a la selección. Y bueno, pero entonces vos decís que como periodista tiene que cederle. O si no, ¿para qué nos vamos a competir en los Juegos Olímpicos? Que el residuo del reciclaje de... ¿Eso es? Porque entonces, ¿sabes qué? Con lo de Diego Gómez, dejemos la hipocresía. ¿Qué dijimos? Que inclusive no vaya a la Copa América para que... Y mira que la lesión de Diego es la que está permitiendo que se genere eso. Seguimos, porque está en línea con nosotros Regis Márquez. ¿Qué tal, Regis? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Saludos a todos. Muy bien, Regis. ¿Esta información es correcta, la posibilidad de que Derly Rodríguez vaya a Cerro Porteño? Sí, hay un interés de Cerro Porteño y estamos hablando. Y bueno, si llegamos a un acuerdo importante para el club y también si el jugador aceita las condiciones, podría darse, ¿por qué no? ¿Y cuáles serían las condiciones, Regis? Y una compra definitiva de un porcentaje, ¿no? ¿Préstamo no? No, préstamo no. ¿50%? Y estamos negociando, o sea, la idea es que sea 70, 80%, para que Tacuari quede con un porcentaje en caso de una futura venta, ¿no? ¿Y con quién hacer la negociación? La verdad, yo puse Nito Vera con Ricky Valinotti, que es el gerente deportivo y el presidente del club. Y bueno, y me voy informando todo. Y si llega a los montos que queremos, porque también tenemos otros clubes, porque yo creo que Delis, si no estoy equivocado, fue uno de los 3 mejores jugadores del torneo, ¿no? Entre los 3, entre los 5, y entonces mucha gente nos llama. ¿Y Cerro ya mencionó un monto? ¿Ya acercó un monto? Sí, ya mencionó, pero justo ahora se reúne hoy Nito y Ricky con dirigentes y después me avisan para mirar cuál es la propuesta. ¿Pero ese monto está lejos todavía de lo que pretende Tacuari o ya se está acercando? No, está se acercando, pero vuelvo a decir también, acá es muy importante la parte del jugador, ¿no? El jugador también llega muchas propuestas para él. Y bueno, legalmente hoy por hoy no tenemos apuro, pero sí, si llega un monto importante para el jugador o para Tacuari, podemos cerrar sin problema. ¿Y de qué lugar vinieron propuestas sobre la parte de Cerro? Con plata y manos. Aparte de Cerro, ¿de qué otros equipos hubo propuestas, Regi? Hubo de más un equipo de Paraguay, hubo de Brasil y hubo de Ecuador. Pero me imagino que Derly va a querer jugar por Cerro, Regis. Y nosotros estamos a muerte con el jugador, o sea, él va a elegir donde quiere jugar, pero claro que también la parte financiera para el club y para él es importante, ¿no? Pero la decisión
desse em conjunto, não é que Taquari vende e o jogador vai onde Taquari quer, não. Al revés. El jugador va donde quiera, pero obvio que vamos a negociar lo mejor para los dos. Regis, muchas veces o últimamente se hacen negociaciones a cuotas. ¿Ustedes aceptarían si Cerro quiere operar de esa manera? Ni cagando. O sea, al contado, cash, el dinero ahí sobre la mesa. Se escolita já entrei, já se entra de novo a universidade. O sea, el dinero en efectivo por el 70 u 80% del pase. E estão negociando, ou seja, não vamos analisar a proposta, pero sí, o que eu hablé a Nif e a Rick, que pagos por documento não. Cero chance. Tiro de monto, Regi, a ver si me acerco. 600.000, 80%. ¿Cuánto? 600.000. No. Yo prefiero no pasar el monto, pero... No, pero ¿es superior o inferior? Eso nomás decime. Un poco inferior. 500, 400, 400, 500. Por allí está el tema, 80%. Sí, lo importante es que o más lindo de todo eso es que Taquari, mismo desde que yo empecé el gerenciamiento, ¿no? Que ya empecé en zona de descenso, ¿no? Ya vendimos 5 o 6 jugadores, o sea, estamos, creo que en este trabajo de vender jugadores, de promocionar jugadores, estamos haciendo bien, ¿no? A veces no vendemos, pero tenemos ejemplo, como yo posté los 4 de Libertad que estaban en Taquari, y hoy son jugadores importantes para Libertad, o sea, estamos promocionando jugadores y vendiendo jugadores, ¿no? Que es la idea mía como empresario, ¿no? Por ahí falta un poco los puntos en la parte deportiva, pero vamos ajustando. A propósito del clausura, Regis, ¿están mirando jugadores de Olimpia que no van a ser tenidos en cuenta por el técnico actual Palermo para que vayan a Tacuarembó? Sí, hoy como ya terminó el torneo, yo creo que ya puedo adelantar, ¿no? Peta Brizuela es uno de los nombres que ya solamente falta la firma, ¿no? Peta Brizuela, ¿y otro más? No, estamos mirando, o sea, tengo una charla con la gente de Olimpia para mirar también el listado de jugadores que no van. Pero yo creo que Taquari también va a contratar 5 o 6 jugadores, ¿no? Viene arquero de Wagner, eres arquero de Palmeiras que estaba en Náutico también. Un arquero brasileño. Que jugó, sí, jugó con Camacho en Havaí, jugó con Vitor Ferraz en Náutico. Tuvo pasaje em Palmeiras todo. É um arqueiro também que já está cerrado. E aí estamos mirando mais 3 ou 4 nomes e eu creo que isso, temos um plantel bueno e ojalá que com uma boa pré-temporada podemos hacer um torneio melhor do que este, ¿no? Quiere decir, Regis, que ustedes sí o sí lo van a vender así como están las cosas a Derlis Rodríguez porque Peta Brizuela al llegar es del puesto de Derlis. Sí, así mismo, pero también estamos trayendo más extremos. Pero Derlis, la idea es vender até mismo porque el jugador hizo un año muy bueno, ¿no? Y estoy seguro que si se va, donde se va a crecer mucho también porque es distinto, ¿no? O sea, la presión de la hinchada, la concentración, pelear por título, ¿no? Yo creo que todo eso le va a motivar más, ¿no? Regis, esta tarde entonces habría punto final para cerrar ya el fichaje por Cerro, si es que hay acuerdo. No digo punto final porque se reúne, escucho la propuesta, viene a mí, me habla, vuelvo a decir, estoy hablando con otros clubes, ¿me entienden? Y la mejor propuesta para el club y para el jugador, después tenemos que hablar con el jugador para mirar si le gusta la propuesta, todo. Y después llegar pero no hay apuro, no hay, pero tampoco hay, como yo siempre digo, o decía, o hasta mismo para valorar un poco más al jugador, que no se va a Cerro, no, acá si el jugador quiere ir a Cerro y
y la propuesta es buena, se va a hacer, no hay problema. Regi, vos sos el mundo del fútbol, fuiste arquero, aunque parece que nunca jugaste en Cerro, pero sabés de esto. ¿Qué tipo de...? ¿Por qué haces, Ariel? No, pero él mismo ¿Por qué dijo... me pegaste así, boludo? No, yo pero estoy tratando bien y me pegaste así. No, pero vos mismo, Regi, decís que nunca jugaste, que... no. Pero bueno... Por suerte nunca jugué porque tiene un cagazo de la gran puta. Y bueno, mira cómo te va en la representación. ¿Qué tipo de jugador es Derris Rodríguez? Yo te pregunto, ¿cómo me describís? Para que el hincha de Cerro, quien no lo conoce muy bien, sepa qué tipo de jugador puede venir a su equipo. Un jugador muy hábil, muy velocista, hábil. Y yo siempre voy a decir algo. Un jugador formado en Libertad nunca es malo. ¿Me entendés? Un jugador formado en Libertad, o sea, es imposible. En este punto, Libertad lejos es lo mejor del país. ¿Por qué crees que explotó tarde entonces? Porque ya tiene 26. Porque el jugador paraguayo explota tarde. Incluso yo estaba hablando hace unos días con mi gente que trabaja conmigo. Sanguíneo era mi jugador de la reserva de Libertad. ¿No? Después salió, se fue a intermedia, da una vuelta, ¿Y eso por qué? Porque 24 años. ¿No? ¿Y pero por qué eso, Regi? Porque no es maduro el jugador paraguayo a la edad de 18, 19, 20 años, no, como que no está muy enfocado en su carrera. Y porque yo creo que empieza a jugar bien, ya viene la fama, ya viene esta fama mentirosa, ¿no? Porque acá en Paraguay hasta yo soy famoso, imagínate. Entonces empieza a ganar un poquito de plata, la amistad y mujeres y o no está concentrado. No es el caso de Delis, porque Delis es un tipo muy correcto, ¿me entiendes? Disciplinado. Pero digo, hay miles, o falta de oportunidad mismo y libertad, que tiene muchos jugadores, ¿me entiendes? O sea, hay miles de cosas, ¿no? Pero sí, tardan mucho para madurar. Regi, ¿por qué le eligieron a Palau? Y justo estaba acá firmando un contrato. Y porque es un perfil que yo, así, a mí siempre me gustó. ¿Sabes por qué te pregunto? Un tipo serio. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque sería la primera experiencia de él, ¿no? Como técnico, no hizo la famosa conscripción de hacer primero de ser técnico de algún equipo formativo, de formación, de inferiores. Sí, pero Tacuarí trabaja con un gerente de la parte técnica, ¿no? Que siempre está con los directores técnicos. Entonces puede salir cualquier director técnico y esta persona tiene todo lo que, cómo se trabajó, los jugadores, todo, ¿no? Los informes, ¿no? ¿Por qué Palau? Hice una entrevista con 5 o 6 directores técnicos y el estilo de trabajo de él nos gusta. Es un tipo que conoce muchos jugadores de nuestro plantel, es un tipo serio, es un tipo que por la charla está preparado. Viene con un preparador físico muy bueno, que era el ex preparador de Chiquiarse, ¿no? Entonces viene con una comisión muy buena. Y yo creo que tenemos que dar chance, ¿me entiendes? Julio César salió bien en Olimpia, en su momento Ortema, en su momento Rodrigo López, o sea, yo creo que hay que dar oportunidad y mirar, o seguir con los mismos acá de Paraguay, ¿no? Y los mismos ya sabemos o que puede dar. Entonces es mejor apostar y yo nunca tuve miedo de eso, ¿no? Por suerte. ¿Qué pasó de Eutropio? Nada, se fue y... No, digo, ¿está dirigiendo allá en Brasil? No, todavía no. Todavía. Bueno, Regis, gracias por el tiempo. No, saludos a todos, chao. Regis Márquez, el gerenciador de Tacuarí. Vos sabés que, viste, nosotros, Dani, nos preguntamos el tema Palau y salió con una respuesta que hasta lo que decimos nosotros parece contradictorio, porque nosotros hablábamos del círculo, del vicioso, del entrenador, y nos deja tener razón. Por hablar un poco un profesional nuevo en la materia. Sí, porque él recordó a Rodrigo López, pero antes de llegar acá López hizo un pequeño paso por Racing de Uruguay. Sí. Racing directamente. Pero igual también directamente a primera. Directamente a primera. Pero bueno, él dice que le gusta el método de trabajo que va a utilizar Palau.
El tema es que en un mundo ideal, estos nuevos jugadores en la transición de entrenadores hagan eso que vos marcás de la militancia, de ser en la reserva o en la intermedia, pero son mundos muy diferentes. Pero por eso llamaba un poco la atención de eso y lo que vos hace rato marcabas. También creo que es una especie de apuro, porque vos agarrás la carrera del futbolista hoy, porque la premisa es alguien que se cuida, alguien que es profesional. La vida útil del Mira, jugador. Dani, uno no, porque entiendo que vas a analizar o enfocarlo referente a por qué explotan tarde algunos jugadores, ¿verdad? Sí, a ese sí. camino. Acá dice el mismo Alex Arce. Y Alex Arce ya tiene 28. No, pero claro. 28, Acá yo siempre cuento que ha de ser una de las paradojas, porque este reglamento es bárbaro para los clubes y para los clubes para vender rápido y casi siempre mal, y para los empresarios ni qué decir, ¿verdad? Porque de repente tienen jugadores con una cantidad de minutos que no suelen tener 28 otros. años Alex Arce, ¿eh? Pero siempre digo que desde que se implementó, para mí, los dos quienes se fueron y no jugaron por el cupo juvenil fueron Cachorro y Robert Rojas. Y ellos ya eran, entre comillas, viejos. ¿Por qué? Porque la bolsa juvenil te genera una sensación. Hoy es sub-19, ¿verdad? Pero el que tiene 21 parece que ya es un viejo. Pero a lo que te decía, vos agarrás hoy con el tema de la nutrición, el cuidado, hasta el que tiene los medios, tiene los recursos. ¿Cuántas veces acá hablamos cuando vienen los jugadores de la selección? Y dicen, mira, este ya viene con su propia dieta, viene con su propia rutina, ya el club le manda esto. Entonces ni siquiera se aplica eso. No, pero mi club no se cae a pedazos. Entonces no. Hoy la vida útil del jugador, tranquilamente, y más en nuestro país, es más de 30. Entonces voy a agarrar la carrera de un jugador y decir, ¿por qué tiene que explotar los 18, 19? Todo bien, consumimos el fútbol, nos enamoramos de los Hendrick, de los Bellingham, que esto, que lo otro, y tiene 20 años nomás el inglés. Ah, mira, pues a los 17 ya le compró. Perfecto. Pero esa no es nuestra realidad. Fenómenos. Y voy a decir, a los 20, y capaz necesito esa maduración, pero tampoco es un viejo. Ahora, si vos me decís, no, Cerro lo quiere comprar para revender, no, Cerro quiere solucionar un problema. Porque Riveros nunca fue el suplente que necesitaba un Iturbe o un Cecilio. Yo inclusive te decía, lo puedes centralizar porque Cerro desde la ida de Damián Bobadilla perdió gol en el mediocampo. Los goles son a veces de media distancia de un Robert Pires da Mota o del propio Jorge Morel, porque ni Peralta ni Viera tienen gol, más allá de que quieren pisar el área. Entonces, cuando se habla ¿por qué explota tarde? Puede haber un cúmulo de factores, pero yo creo que acá hay una mala tendencia de que ya retirar a jugadores, y vos recién citabas lo de Arce, este caso de Delis Rodríguez, y creo que los mismos clubes entienden eso. Por eso ven jugadores con esta edad. Estamos hablando de jugadores paraguayos. ¿Cuántos Daniel explotaron así ya pasando los 22, 23 años? No, creo que ahí está Villasanti, dice Juanma. Juanma sigue todavía. Claro, Juanma. Villasanti dice Juanma. Villasanti fue jugador de Temperley hace poco cuando pegó el batacazo. O sea, con Rodi Ferreira. Ahí tiene el caso de Rodi. Trovato decía, este va a ir al Haya, va a ir a... y después sigue siendo una solución en el caso de Luqueño, pero no explotó, pero sigue vigente. O sea, por ejemplo, el caso de Villasanti fue consolidarse en Luqueño. ¿Te acuerdas de aquella época de Gustavo Florentín? Correcto. Ahí él agarró vuelo, ¿verdad? Como se dice. Después fue a Cerro, y no es que tampoco ya tomó la camiseta titular y jugó, pero ya entró con más madurez, hizo ese periodo de adaptación y ya fue un jugador más mira que relevante. Después podés hacer una cuestión de lista y no vas a encontrar tantos jugadores que hayan explotado eso a los 18, 19 y después se mantengan ahí. No, son vaivenes. Dani, Almirón se fue después de los 24, ¿verdad? A Newcastle. Sí. Por eso. O sea, claro, lo que pasa es que en el caso de Almirón yo creo que él tuvo una carrera interesante, primero en Lanús, luego en Atlanta, pero bien citaba lo de Villasanti. O sea, hoy está anunciado Matías Rojas de titular. El caso de Matías no es alguien que haya explotado. Alderete. O sea, tenés muchos casos. Acá cuando hablamos de Derlis
Verli genera porque a los 15 años ya fue vendido al Benfica, pero después tuvo que retornar y en Guaraní, en Olimpia, él empieza otra vez. Entonces, eso es. Lo que pasa es que todos consumimos y todos queremos que tengamos nuestro Hendrik. Lo último a nivel local lo de Enciso. Enciso es un caso donde se fue bien jovencito y entró directamente a la primera. El otro caso, el de Enzo, es alguien que insinuó, parecía que se consolidaba, lo llevaron, pero es a largo plazo. Lo están formando todavía ahora. Fíjate que tuvo 3 o 4 minutos de adición y todo, aquel sábado todos dijimos, mirá un poco, tres paraguayos tuvieron minutos en una misma jornada en la Premier. No es común eso de que tengamos, yo te entendería si veníamos de una camada donde teníamos jugadores de 18, 19, 20 años que explotaban y después no. Y repito, yo creo que el tema de la regla, para mí uno de los daños colaterales es eso, de que te hace creer que si tenés 22, 23 años ya sos viejo. ¿Y por qué serías viejo? Ya marcamos todas las cuestiones sociales que implica. Si, por ejemplo, cuidándote bien, tenés carrera hasta los 31, 32, o sea, tenés todavía unos 10 años para hacer una buena carrera. Ahora se prolonga la vida, claro, útil del jugador. Y estamos hablando que el primer refuerzo de Cerro para el semestre es alguien que va a cumplir 27 años. Tranquilamente puede jugar 10 años. Tranquilamente. Entonces, o sea, no sé si pero ¿sí? en otra época era impensado. Porque 36 vos decís, era veterano, ya 35 claro, el veterano. Y vos decías, no, si un Cerro o Olimpia busca en esos equipos, busca a un chico de 20, 21 para tenerlo y en 2, 3 temporadas revenderlo y hacer caja. No, acá Cerro necesita solución. En la radio yo escuchaba, se le decía ya a los jugadores tenía 32, el veterano Fabio Martín Ruiz Díaz, experimentado, 32, 33 años, sí. Veterano. Juanma, ¿habrá jugadores que dejan Cerro Porteño? Sí, hay jugadores que finalizan su vínculo con Cerro, el caso de Santiago Arzamendia, por ejemplo, que más allá de que su equipo haya descendido, está complicada su renovación de contrato porque el propio club, el Cádiz, ahora lo necesita, ya se comunicó con el futbolista y requiere de sus servicios nuevamente para lo que va a ser esta temporada ya con el Cádiz en segunda división. Luis Riveros también vence su contrato, jugó pocos partidos, pocos minutos, metió un gol en aquel partido contra el General Caballero, el único gol de su estadía en Cerro. No renovaría contrato con el club de Barrio Obrero, también es uno de los que dejan el Cerro Porteño para el segundo semestre. Después está la situación del central Rodrigo Melgarejo, que también había llegado a préstamo con opción a compra y lastimosamente sufrió una lesión de rotura del ligamento cruzado anterior. Probablemente, o al menos Cerro tiene la intención de renovar el contrato con él, tiene que negociar con el Puebla de México una renovación del contrato. Ahí hay que ver si Puebla extiende el préstamo o si ya exige la compra del pase de Rodrigo Melgarejo, que reitero, por una cuestión de lesión ligamentaria, yo creo que es una excepción, o se puede llegar a hacer una excepción a esta opción de compra. Y la situación de Cecilio Domínguez, que también había llegado como futbolista libre por una temporada, se cumple el contrato ahora a finales de junio, y así como están las cosas, al menos estaría renovando contrato con Cerro Porteño. Todavía no está confirmado, pero la intención de ambos, tanto del futbolista como del club, es que Cecilio renueve el contrato con Cerro Porteño. Son rápidamente los futbolistas cuyos contratos vencen. Hay que ver la situación de Alfio Oviedo, que todavía tiene contrato por 6 meses más. Está lo de Enzo Jiménez, que ya es un hecho que deja el club, que también tiene contrato por 6 meses más, pero no continuaría en Cerro Porteño. Hay que ver si ya rescinden el contrato con él o cómo hacen, porque está muy cerca de ser nuevo futbolista de Guaraní. Y son algunos de los nombres que van sonando allí que pueden llegar a dejar Cerro Porteño para el segundo semestre. En principio, Manolo en la conferencia del último partido contra Nacional dijo que si fuese por él le gustaría que todos continúen, pero están allí esas situaciones de los jugadores que quieren sumar más minutos y que tienen aún contrato, como lo de Alfio Oviedo y Enzo Jiménez. Juanma, ¿y Lucas Quintana ya va a ser la intertemporada? Sí, Lucas Quintana, a ver, aquí me pasaron una lista de nombres de futbolistas juveniles, pero Lucas está dentro de los jugadores que sí, que ya están en la etapa final de su recuperación y que van a formar parte de esta pretemporada en España. También se van a sumar Diego León, un lateral izquierdo de categoría sub-17 que ya sumó sus primeros entrenamientos en primera división, Tobías Marecos,
juega de central, por izquierda Luis Olmedo, también es otro juvenil que juega como extremo por izquierda, Guama, que son algunos de los jugadores que van a formar parte de esta pretemporada. Ese Olmedo es el que vino con Aguayo en su momento de Santaní, ¿verdad? Sí, que se había hablado de él la semana pasada, justamente cuando se confirmó la convocatoria de Aguayo. Él es extremo también, Olmedo. Sí, pero él juega por izquierda, extremo por izquierda, a diferencia de Aguayo que lo hace por derecha. Bien. Bueno, Juanma, cerramos por acá la información Cerro Porteño porque ya están con todos los muchachos en el WhatsApp, que todo cerro, que venga Bruno. Bueno, ya va a venir Bruno en breve, tranquilo muchachos. Siempre te pasa eso, esto es cíclico, ¿verdad? No, pero bueno, convengamos, arrancamos el programa y ya van 45 minutos. Claro, pero hay que decir... Pero no era cualquier información también, claro. El fichaje, entonces analizamos el fichaje, hablamos, claro, pero viste que ramificamos. No es que fue un mensaje así programado de tu querido amigo del WhatsApp que te tienen en la mira, ¿verdad? Ya a las 11:31 ya dice... Ariel está en la conducción por eso. Pero igual. No, pero por eso. No, pero acordate que después cuando vuelva Bruno, ya van a venir con los mensajes, van a decir, todo fue cerro. Todo lo que le van a decir. Vos sabés que, y bueno, vos te vas a tener en... Pero convengamos que hablamos mucho de este tema de ranking Olimpia en los últimos tiempos. Casi abríamos todos los días el programa con eso. Bueno, 12:15. Ariel, ¿por qué entendés eso? Después te pasa la factura y te enojas. No llegó. ¿Qué pasó, Juanma? Él no está ahora. Ariel, sí, para ir redondeando, y me parece que, porque es una información, me parece que puede llegar a tener también mucho debate, y tiene relación con esta serie de partidos amistosos, justamente que hablamos de Aguayo ahora, que está convocado a la selección paraguaya. A mí me dijeron que la intención de Garnero es llevar a uno de los dos delanteros, que no sé si fue sorpresa o causaron sorpresa su convocatoria para esta serie de amistosos. A mí me dijeron que la intención de Garnero es llevar a la Copa América a Derly González o a Gabriel Aguayo, que justamente por eso lo convoca a esta serie de amistosos, para tenerlo de cerca. No sé si Aguayo va a llegar a sumar minutos, y parece que en ese sentido la experiencia de Derly pesa más, pero que Garnero pensaría en Derly González o Gabriel Aguayo para la lista definitiva de Copa América. O sea, lo que vos decís que entre los dos se juegan el puesto en estos 3 amistosos. Vos sabés que me dieron esa información. Okay. No, pues, sí. Vale, Juanma. Sí, por eso seguro lo lleva también a Derly, sabiendo que porque fueron las dos, sí, no sé si hasta sorpresa, pero las revelaciones, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Aguayo se desactivó lo que recién hablábamos de Fabricio, ¿verdad? De que al no estar luego inscrito para los juegos no hay debate allí, y con eso, Juanma, Fabricio es una fija para la Copa América. Sí, también manejo esa información, que Fabricio iría a la Copa América y con eso se estaría liberando, o al menos la intención sería que se lo libere de los Juegos Olímpicos. Es la información que manejamos. ¿Hay algún otro jugador en la situación de Fabricio, entiéndase, jugador del plano local que puede ir a París, pero que al ir a la Copa América se lo sacaría del proyecto olímpico? Y hasta ahora al menos no, Dani. Es el único, ¿verdad? Es el único, Fabricio Peralta, ¿verdad? Hay que ver, porque Wilder es más de la sub-23 que de la mayor, y si bien es cierto, es una pieza importante para Manolo, me parece que en ese caso al menos no tenemos la información que Cerro vaya a hacer algún pedido. Puede ser que cambie después con las horas, ¿verdad? Cuando pasen, pero por ahora al menos la información que tenemos es más sobre Fabricio Peralta. Okay. Bien. Bueno, Juanma, gracias. Dale, Ariel, saludos para todos. Ya vende Edgar. Pregunto, dígame nomás si es fácil o difícil. ¿Es fácil elegir al mejor jugador de la apertura? ¿O hay que pensar un poco? Ya venimos. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible, porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivo, vales en electrodomésticos, vales de equipamientos del vehículo y mucho más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos, y compras de marcas participantes doble cupón. Consulta bases y condiciones en nuestro sitio web. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte.
posible. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible. 15% de descuento con cualquier medio de pago y 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Llévate un hobby de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Ofertas toda la semana en El Cacique. En El Cacique los lunes recargate con buenos precios. Los martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique, en Luque, Aregua e Itagua, El Cacique sí te conviene. Butifarra de pollos Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Butifarra de pollo, muy fácil de preparar. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Te veo interesado en el tenis, Ari. Me está interesando. Para la gente que Juan Alcaraz y Sinner semifinal de Roland Garros. Juegan, dijiste, escuché Juan, perdón. Juegan Alcaraz. No juegan. Sí, no. Y acaba de meter Zanahoria una gran pelota. Pero Alcaraz está ganando el quinto set. 3-1. Y bueno, ahora está sacando el Español para mantener el break y quedarse con la semifinal, donde acá con Ariel, con Fabio, hablábamos de las particularidades, ¿verdad? Vos decías que costaría ver 4 o 5 horas de tenis, pero viste que a diferencia del fútbol, tiene sus pausas, y le contaba, por ejemplo, en un partido de tenis, en el fútbol, o sea, el fútbol es uno de los deportes que todo es tan fluido, donde no es el caso, pero la gente puede salir y entrar cuando se le cante. En el tenis no. Supongamos que terminó un game y vos te vas al baño o te vas para comer algo. Y si el partido se reanudó, vos tenés que quedarte hasta que termine ese game afuera. Porque es un deporte de extrema concentración. Entonces no es... Viste que cuando están por sacar y de repente se escucha algo. No ponen el vendedor con la chipa. No, es que claro, es que vos estamos Roland Garros y vos estás hablando de chipero, pobrecito. Gaseosa o chipa, venimos. Llegaron ustedes a ver, se viralizó una imagen que un aficionado tomó acá en el defensor de su celular. Sí. Estaba grabando para un penal, creo que fue. No, el tiro libre de Carrascal, güey. Claro. ¿Vos viste? Pero hicimos ese partido, Ariel. Pero digo, fue simpático. Claro, el que el arquero del General Caballero saca de adentro. Pero claro, Gustavo. Después entró el vendedor de gaseosa, justito se colocó ahí. Pero vos sabés que se dan esas particularidades. Mucha gente, por ejemplo,
Y yo ayer les comentaba fuera de micrófono, ¿verdad? Con el tema de la experiencia en Inglaterra. ¿Viste cuando vemos tipo Premier o pasó también en la Champions? Famoso cuando arranca el segundo tiempo, esos estadios llenos, están vacíos, ¿verdad? Y en el caso de Inglaterra tiene mucho que ver que ellos tienen una ley donde está prohibido tomar cerveza en el estadio. ¿Cuál es el giro que le dan? Vos podés tomar cerveza, y vaya que toman los ingleses, allí en la cantina. Debajo de la Debajo, de la gradería, claro, los palcos y compañía. Entonces, ¿qué ocurre? Termina el primer tiempo, la muchachada se va y le mete. Hay algunos que inclusive a los 35 ya se van para el ejercicio correspondiente. ¿Qué pasa? Supongamos, Ariel, vos compraste tu vaso, ¿verdad? ¿Qué es lo que acá hacemos? Queremos entrar con el vaso, a seguir tomando, claro, y observar. Allá está no. Prohibido. O sea, vos podés hacer eso con tu gaseosa, con tu agua. Entonces, ¿qué ocurre? Vos tenés que terminar tu cerveza, porque con eso, el famoso echa la ley, echa la trampa. Vos no estás tomando en el estadio, estás tomando debajo del estadio o detrás. Por eso muchas veces vemos esos vacíos y después se van llenando. Pero acá dice un oyente, el pádel está así también, en el torneo de Paraguay fue así y respetan todos. Supongo que tiene que ver con lo que vos estabas marcando. Claro, es que es un deporte de extrema concentración y en el saque, en la recepción. O sea, que al jugador haya una especie de sombra nomás que esté ahí moviéndose, le rompe la concentración. Fatal, sí. La otra semifinal juegan el noruego Casper Ruud con Everett, el alemán hoy muy también, bien, muy bien. Y la polaca Swiatek con una italiana juegan la final mañana. Creo que es Paolini, el apellido de esta italiana que es número 2 en el mundo y que sorprendió al pasar qué devolución a la final en femenino. Yo también me entusiasmé. No, vos sacarás gusto. No, qué devolución tiene Alcaraz. Yo suelo ver, me gusta ver las definiciones de tenis. Mira la pelota que metió. Nosotros a veces subestimamos a los otros deportes. Pregúntale, ¿le interesa esto a la gente? Vamos informando minuto a minuto que nos digan acá. Si les interesa en el WhatsApp. Bueno, es que una vez, ¿te acuerdas que acá ya hay un piropo para vos, Capo Dani? Ah, gracias. Lo máximo grande, Dani, sos capo. Ojalá te dé espacio el tenis, gracias. Espectacular. No, sí. es que la gente se va a acordar acá en ABC Cardinal. ¿Se acuerdan que acá transmitimos un partido de Vero CP? Me acuerdo, sí. Y vos sabés que es cierto, a mí me encanta el tenis. Ahí ya se rió porque seguramente ya viene el palo. Siempre da gusto que hablen de otro deporte. Uno ya dice hasta tenis mete para no hablar de Olimpia. Vamos a matizar nomás. Ya va a entrar Johnny enseguida. Johnny tiene mucha información. Y vamos a matizar porque le vamos a decir a Johnny si tiene que. Estamos esperando atento. No, lo que te decía es que no vamos a hablar ya de Olimpia, hermano. Además de lo lindo que es el tenis, bueno, es Roland Garros. O sea, el recuerdo de Víctor Pecci, de Ramón Delgado contra Pete Sampras. Y lo último fue lo de Vero CP, que acá le metimos una transmisión minuto a minuto, ¿verdad? Pero y suele ser minoría por lo que significa la superficie. Pero a mí siempre tierra batida, cancha lenta. Si Alcaraz pasa a ser número 1, no. Sinner es el que desde el lunes, pase lo que pase, ya es número 1. Bueno, ustedes se estarán percatando que Ariel, justamente para el tema de los bloques, y se prepara mucho y conoce bastante, así que a lo que consultaba, bien. ¿Por qué es lo que me mirás así? Como me dijiste, ¿viste cómo sos? Eso es lo que ocurre hace rato cuando acá correctamente hiciste el corte correspondiente, después saliste, no, pero el Mundial de Clubes. Después va a venir acá. Eso fue cierto, porque le van cierto. Que se dé por enterado. Bueno. Le gusta a la gente, a muchos, y en realidad deberían de hablar de todos los deportes, dice, sí, por supuesto. Podemos ir proponiendo acá y otro dice volver. 4-1 para Alcaraz. 4-1, sí. A punto de caramelo. Está cerquita. Bueno, volvamos al fútbol. Sí. Yo hice la pregunta. Es difícil encontrar un jugador regular y que marcó diferencia en todo el semestre, ¿verdad? Sí. Yo primero te dije, cuando fuimos a la pausa con Edgar, que lo que podría haber sido el debate, justo entró la nota de Regis, sí. Pero yo entiendo, ¿verdad? O sea, lo de Fabricio, no sé si están... Porque si a mí me decís del preolímpico, Fabricio y Diego Gómez fueron los más fundamentales. Y viniendo a tu pregunta, vos sabés que es difícil porque el torneo fue...
ciclotímico, bipolar. Sí, demasiado cambiante. A ver, agarremos un par de nombres de los dos equipos que pelearon hasta el final. Si yo te digo Santiago Arzamendia, hasta sabes que lo sacaría, porque lo de Cecilio como que se incendió con sus declaraciones. Pero hasta el propio Alan Benítez. ¿Cómo venía Alan antes de los dos partidos fatales? De Colo-Colo y de Luqueño. Vos le decías ahora de Cerrita y te va a decir, estás loco, Dani, ¿cómo es? Agarrando más lo que fue la racha de los 10 triunfos. Y vas a ver que ellos fueron puntos altos. Voy a Libertad en la primera rueda. Para mí Merlini fue fundamental. Te iba a decir Merlini y sumarle a mí hasta donde pudo jugar Fernández. Marcelo Fernández. Bueno, ¿y qué pasa con Merlini? Merlini pierde el puesto y ¿quién es el que agarra ese puesto? Lescano. Y Lescano jugó los últimos 6 partidos de 22 encuentros. Sí. Y ahí se destacó también. Y ahora, o sea, ¿cómo elegí? Ahí por parcela. Por eso, o sea, pero el torneo mismo. Pero si tenés que jugártela, como dice Bruno, te llaman de la BBC y te preguntan quién fue el mejor jugador de la apertura. Sí, yo sabía que iba a ser difícil, por eso planteé, iba a ser difícil. No vas a elegir uno que brilló, sino que vas a elegir uno de regularidad, ¿verdad? La constancia y regularidad. Lo elijo Ernesto, por ejemplo. Claro. Yo el año pasado elegí a Barbosa, pero mira que Ernesto jugó bien. Por ahí está. Y el corredor, corre por todo el mundo. Claro, y fíjate que allí, por ejemplo, a uno que le vino mal esa travesía o ida de vuelta con la selección fue Campuzano. Acuérdate que Campuzano fue titular contra Argentina en Buenos Aires en octubre, tampoco te estoy hablando hace 2 años, y él volvió y perdió el puesto, y Ernesto entró en el segundo tiempo contra Colombia y jugó bien, cuando Ernesto Caballero era una especie de sinónimo de decir, ¿qué es lo que le pasa a Garnero? ¿Por qué convoca a este? Y él volvió y mantuvo el nivel, y eso para mí es una pieza clave, es un laburante del medio campo. Por ahí yo lo elijo a él. Y fíjate, porque no hubo un equipo que tuvo un brillo demasiado fuerte, ¿verdad? Dentro de ver espectáculos futbolísticos de Libertad o del mismo Cerro, fueron momentos fulgurantes, pero no de consistencia, ¿verdad? Entonces, por ahí está, sí, un laborioso, uno de mucha regularidad. Coincido que puede ser tranquilamente Ernesto Caballero el más regular de este torneo de apertura, ¿verdad? El de mejor trabajo. Bueno, ya convocamos en breve a Johnny, porque acá los perros están no, hay mucho para hablar de Olimpia, hay también mucho. Olimpia, selección, nos queda todavía selección, pero el tema es que tenemos recién 1 hora de programa, nos falta todavía 1 hora y media, o sea que largo trecho que recorrer. ¿Qué tal estamos, Edgar, también con la venta? Tenemos que cumplir. Edgar está con los últimos sucesos. Edgar está. Sí, está. Hola, Edgar. Sí, vamos a vender mucho, Edgar. Pero no es tampoco 1 hora. La última parte ya es entre servicio. También. Falta poco ya, Ariel. Mañana querés tirar sal. Falta poco. No, estoy tratando de recausar acá con los amigos olimpistas y vos me salí con eso. Johnny en breve, que hay en Olimpia. Vos le querés vender algo que no es. No. ¿Viste? Para nada. Sácame esta, Fabio Martí, porque me está apurando Daniel. Johnny dice también, el arquero Morínigo, sí tuvo muchas intervenciones, pero en el caso de un campeón es medio difícil lo del arquero, pero sí, claro, es para destacar. Sí, lo de Rodrigo, y fíjate que yo creo que ahora que supongamos que ya mañana Martín Silva está a punto, para mí todo bien, pero Martín tiene que ser suplente de Morínigo. Sí, Daniel, el plurideportivo, dice, excelente. Claro. No, saludos. Y hasta me animo a decir que si yo tengo que elegir al arquero del campeonato, yo me quedo con Gastón. Mira que con Gastón Olveira. Dijo, Olveira fue el mejor del campeonato. No, pero ¿sabes? Él tuvo también errores. Sí. Me acuerdo el gol en Encarnación que le hace Zamudio, ni hablar de Barreto, la vez pasada en el Río para Piti. Pero lo de Gastón yo utilizo para hablar y criticar el rendimiento de Olimpia. Totalmente, ¿sabes por qué? Porque si vamos a ir a eso, Olveira es responsable de que Olimpia por lo menos llegue hasta el clásico con posibilidad todavía de campeonar, ¿verdad? Matemáticamente. Y eso fue producto de Olveira. Y si yo tengo que defender, Fabio, el caso de Rodrigo Morínigo, voy a decir, lo que pasa es que mi equipo nunca me permitió que le ocurra lo que le pasaba a Olveira. Si le venían de todos lados y él tenía que hacer de todo. Ayer yo te daba el ejemplo de los 2 partidos con Luqueño y ahí fue figura Olveira. Los 2 partidos con Luqueño, sí. Así tenés varios. Por eso hasta me acordaba de esos 2 tiros, de Ríos y de Fernández. Y en el primer partido de Luqueño también, el propio Diego tuvo esa jugada casi en el punto penal hacia sur de defensores.
Ya que recién hablamos con Regis, el partido que se gana con el gol de Arrúa, el 1-0 allá en Encarnación, pero se pasaron dilapidando situaciones y allá estuvo Gastón Olveira. Pero lo de Rodrigo Morínigo, yo lo colocaría como revelación, y allí volvemos a la edad. Rodrigo no es un jovencito, no, pero cuando justamente Cabral le termina rompiendo la cara a Martín Silva, en ese partido que hoy les recordaba porque Derlis Rodríguez había hecho el 1-0, y era como agarrarse la cabeza, porque siempre se hablaba con Martín, porque se decía, no hay arquero. Y fíjate que hay un doble mérito de Morínigo, porque el arquero que venía con la estrella era Ángel González. Siempre se hablaba de él, el chico que se había ido bien temprano a Porto, el chico que había sido convocado por la mayor para ser tercero o cuarto arquero, el chico que, quieras o no, fue campeón con la selección, iba a atajar en París, pero se le respetó que estuvo más tiempo ahí como segundo arquero, y entró y mostró que tiene cosas muy interesantes, tanto en el juego con las manos como con el pie. Ya está Johnny en el teléfono. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buen día, saludos para todos. A ver, la gente quiere saber noticias de Olimpia, quiénes se van a ir, cuándo comienza la pretemporada y cómo terminó todo este primer semestre, Johnny. Sí, ayer nuestro compañero Wilson anticipaba o confirmaba esta información, Ariel. No sé si recuerdan el partido Olimpia Libertad al mediodía, decíamos que el Tucu Salazar era uno de los laterales marcados para buscar otro destino. Con la recuperación de Beto Espínola, con el momento, con el nivel que hasta ese momento tenía César Olmedo, recordemos, fue una pesadilla para él marcar al chico Villalba en el partido contra Libertad. Entonces termina un poco el campeonato siendo marcado con ese rendimiento César Olmedo. Decíamos, buen momento de César Olmedo, de Paraguay Espínola, que fue contratado este año. Entonces el Tucu Salazar era el lateral a revisar su situación. Ayer lo confirmó Wilson, va a dejar Olimpia. Resta confirmar, será una salida ya definitiva, será préstamo. La información que yo manejo y también Wilson es que él quiere continuar en nuestro fútbol. Podríamos decir el inconveniente grande está en el dinero que hay que pagarle al futbolista. Tiene un buen contrato en Olimpia, entonces a nivel local habría que ver cuál es la institución que le va a pagar al lateral derecho. Después el caso de Manuel Romero, lo confirmó el propio Felipe Jiménez, que va a ir al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Veremos si esto se confirma o aparece otra institución en el camino de Manuel Romero para que pueda jugar el campeonato clausura. En principio, 2 de mayo sería el destino, es del extremo. Parece que no, Johnny, parece que se queda por acá cerca nomás. Por eso digo, Ariel, si esto se confirma, sería un golpe muy duro para Felipe Jiménez, porque él hizo todo el contacto, lo quiere, lo necesita, no tiene un jugador similar a Manuel Romero, y si se le cae será un duro golpe para el equipo de Pedro Juan Caballero. Bueno, entonces no se cuenta para el segundo semestre con el Tucu. Ya estará listo Alberto Espínola. Ya nos contaba Regi, nos contó, ¿verdad? Que el Peta Brizuela, Peta Batacuarí. Y después tendrías otros nombres, Johnny. Sí, el caso de Ramón Martínez, que va por ahora, se queda. También lo tenía en mi agenda como uno de los posibles, en este caso, o mirar su contrato. Va hasta diciembre, hay que aclarar, va hasta diciembre su contrato, 31 de diciembre, el contrato de Ramón Martínez, y veremos si continúa o también tiene alguna salida. Por ahora se queda en el plantel principal. El caso del central, que lamentablemente no jugó en Olimpia, Luis Mario Martínez, no sé si Tacuary lo va a recuperar, porque el Tacuary sí tuvo un rendimiento interesante. De hecho le valió su retorno al Olimpia con Julio César Cáceres como técnico. Buen central, diestro, puede jugar como lateral por la zona derecha. Otro que también está para salir es Matías Almeida, el delantero que tuvo muy pocos minutos, arrancó el campeonato, después jugó el último partido, el penúltimo en realidad, ante el equipo del Deportivo Trinidense, cumpliendo con el reglamento sub-19, y veremos el destino
de Matías Almeida. Le habrá golpeado a ese chico lo que sucedió, ¿verdad? Mentalmente, sí, claro, sí, a cualquiera. Sí. No, y más aún alguien de... Olvídate. Muy apegado al padre. Pero sacando el rendimiento, tuvo pocos minutos en Olimpia, Matías Almeida, y sería también prestado. Después, Ariel, las posibles salidas como venta. El caso de Fernando Cardoso, el caso de Marcos Gómez, y después se ve Gastón Olveira. Acá preguntan por Capazo. Capazo no está en la lista de salida. Ok, sigue. Sí, sigue. Johnny, a no ser que el futbolista tenga una mejor propuesta y puede salir, pero por ahora no figura en la lista de salidas. Uh-huh. Johnny, ¿habrá chicos promovidos? Estamos esperando la lista final, Ariel, cuáles son, porque si Martín Palermo quiere achicar el plantel, mal sería sacar jugadores y meter otro, aunque si jugadores jóvenes que suben a primera división pueden volver a su categoría. En ese campeonato cumplió Alan Cano y me parece que él va a continuar, hay que trabajar con él. Él también tuvo un golpe muy fuerte, Ariel. Este año falleció lamentablemente su madre, por aquí podría también venir el hecho de no tener una regularidad en primera división y trabajarlo para lo que será en clausura para el reglamento, porque él tiene solamente 18 años. Otro que también puede cumplir con el reglamento es Paulo Riveros, el joven del este del país, que también puede en algún momento tener chance en el plantel principal y ver, por ejemplo, zaguero central, Ramírez. Creo que hasta Kevin Baez, que tuvo chance en su momento de ir concentrado, de tener por lo menos la oportunidad de sentar en la banca de expectativa, podría continuar con esa política. Pero va a ser, me parece, con un grupo muy reducido, ya que Martín Palermo quiere achicar el plantel, a los chicos van a ir trayendo de a poco. Johnny, ¿puedes repasar el itinerario de Olimpia para la intertemporada? Ciudad del Este, Asunción, Buenos Aires. Sí, Complejo del Este, allí el inicio de la pretemporada, el 19 de junio, Olimpia va a iniciar todo esto. Después, me parece que la tarea más dura va a ser en el este del país. Perdón, ¿qué fecha dijiste, Johnny? 19 de junio. 19 también, y Cerro va a comenzar el 19, coincidentemente. Sí, pasa que Olimpia también tiene viaje de 10 días a Argentina. Allí se confirmó ya con River, ¿no? Amistoso. Exactamente. Partido ya confirmado en la cancha de River. Se jugará ese partido porque la Liga Argentina también tiene pausa, cosa que no tiene el Brasileirao, por ejemplo. Por eso no hay ningún partido amistoso con gente de Brasil. Sí con Argentina por la pausa de los clubes argentinos. Va a jugar Olimpia el 13 de julio con River y después a confirmar el partido con Estudiantes de La Plata o tal vez con otro equipo. Y después le va a quedar tiempo a Martín Palermo de revisar la tarea e inmediatamente ya debutar, porque el campeonato arranca el 17 de julio. Acá pregunta un oyente, y pueden enviar los oyentes la pregunta para Johnny: jugadores prestados por Olimpia, ¿quiénes son los que vuelven? Pregunta el terminación 396. Es que en este mercado muy poco nombre podemos tener como retorno. No en otros momentos, por ejemplo, que retornaba Matías Almeida, retornaba Petarizuela, Luis Mario Martínez, se podía recuperar a jugadores de buen rendimiento en otro equipo. En el campeonato apertura casi nada. Solamente en los últimos encuentros levantó su nivel Ronald Cornet, pero me aclaraban que él no puede retornar por cláusula. Él va a terminar su contrato con el equipo de Pedro Juan Caballero. Podríamos decir retorno al caso de Néstor Espínola y también de Brian Montenegro ya en la última etapa de su recuperación. Pregunta el 690, Juan Espínola sigue. Por ahora sí, veremos si llega alguna oferta. A mí me aclararon que no hubo ninguna oferta formal, porque se habló de salida de Juan Espínola para el mercado nacional. Me parece que tiene que ser una venta para que tanto Juan Espínola y también Gastón Olveira puedan salir a préstamo, no para estos arqueros. Burora no se vende, pregunta la terminación 917. Olimpia puede vender todo el plantel, eso ya le aclaro al hincha. Olimpia
transferible a todos. No hay aquí, Ariel, y al oyente, no, a este no le vamos a vender, no. Viene una oferta por Derli, se va. Viene una oferta por Olvera, se va. Okay. Viene oferta por Gastón Olvera, se va. Pregunta el 314, ¿qué pasó de Sebastián Quintana? Sebastián Quintana, a propósito, sí, está para salir. Está para salir. El inicio del año fue para él prometedor, con Francisco Arce como técnico. Toda la pretemporada hizo como lateral por el sector izquierdo. Pero ¿qué pasó? Faltando 3 días para el inicio del campeonato, llegó Román, firmó su contrato y lo puso a Arce como titular. Y el pobre Sebastián Quintana, que hizo el esfuerzo de jugar el lateral izquierdo, fue a la banca de expectativa. Lo entiendo perfectamente a Víctor Sebastián Quintana. Si él está enojado o su papá, entiendo perfectamente. ¿Contratos que terminan? Pregunta un oyente también. Terminación 512. ¿Perdón? ¿Contratos que terminan? Pregunta. ¿Contratos que terminan? Sí, mitad de año. No tenemos contratos que terminan. Okay. No. Ya está hecha la... Ramón Martínez, manejábamos que era hasta el 30 de junio, pero me aclararon que es hasta el 31 de diciembre el volante central. Preguntan acá quién fue campeón de la reserva. Olimpia fue, ¿no? No, Olimpia tiene un partido pendiente, tengo entendido, contra Trinidense, con una victoria sale campeón. Ok, todavía no termina entonces. Todavía no. Palermo puede salir, ¿no? Ya se contó que él va a seguir, tiene el respaldo. Esto creo ya esta ya es una pregunta más para el panel. ¿Arrancaría Beto Espínola la clausura? O sea, si está en condiciones, uno supone que sí. No, para Johnny, o sea, la pregunta es si él va a estar apto física y futbolísticamente para arrancar. Totalmente, sí. Para mí sí, porque Olimpia no... si tuvo inconvenientes en la zona defensiva, fue justamente lateral en el derecho. No, es que fíjate cómo terminó Johnny Olimpia el torneo. Terminó con su técnico cambiándole a su lateral derecho titular porque lo estaba mareando. Un chico. El chico Villalba. Sí, totalmente. No, esto para mí es, a no ser que resienta, por ejemplo, la lesión. Ojalá que no ocurra, ¿no? Para mí es ficha puesta para el... Claro, por eso creo que la consulta era para vos del oyente, decir sí, cómo va el tema de su recuperación. Porque él justamente se había roto jugando por la selección. Eliminatorias el año pasado. Contra Bolivia. Vos sabés que hay un montón de preguntas para vos, Johnny. Preguntan hasta cómo va la hora del estadio. Una persona escribió también que pasó por Mariscal López y que nadie estaba trabajando. No, la hora está full. La hora... pasa, Ariel, que no es una obra muy normal que digamos. No es que uno agarró y echó todo para uno y pasa para uno y va a haber escombros por todos lados, ¿no? Van por fase, por etapa. Ese estadio se queda. Haces una vista aérea y vas a ver, para uno no se tocó. Van a ir saliendo de a poco las obras. Bien, esta ya es una pregunta personal. Preguntarle a Johnny por qué no le gusta que se diga Libertad es el campeón del siglo. No sé, no entiendo. Yo solamente estoy transmitiendo. Nunca dije eso. Nunca. Bueno, entonces escucho. No voy por eso, Vilori. No. El campeón es campeón y del milenio. Tranquilo, Johnny, muy lindo, bien. Vamos a compartir hoy juntos. No. Sí, hoy estaremos, mi querido Javier Martí, vamos a tocar juntos. Y va a estar Edgar también, nos va a acompañar Edgar. Si se da el milagro del Mundial de Clubes, se podría decir que Olimpia sale de su crisis. Y si es verdad que... Económicamente sí. Y es verdad que son los 50 millones para cada equipo que participan. Pero vamos a ver, Ariel, yo consulto y me dicen, no hay un número oficial, no. Porque acá Sara dijo que no, que era 5 millones y dijo de buena fuente justamente a la mañana. Ahora sí, esos 5 millones de dólares. Muchísima plata, ¿no? Anda a tirarle ese dinero al City y al Madrid, ¿sabes qué? Yo con un... no sé si va a ser parte de la Conmebol, pre-tour. No. Yo no es que si no es un dinero similar al que se habla. No le vas a mover a los europeos. Porque estamos hablando de que se va a recabar más en dólares. Lo que pasa es que si vamos a hablar de esa cuestión, todavía no hay un sponsor. Se habló del tema de Apple para el tema de los derechos, pero todavía no hay. Y si vamos a una cuestión más, esta es una guerra entre FIFA y UEFA. Y UEFA dice, espera, esto es lo más parecido a la Champions con un injerto de los equipos no europeos. Claro. Y es de la FIFA, pero vos ya tenés tu mundial, te querés meter con los clubes y está el tema del calendario. Yo no descartaría, Daniel, como el fútbol es tan clasista, porque aquí en otro fútbol, por ejemplo, Olimpia, Cerro reciben
más de lo que reciben los otros clubes. Y no descartaría que eso de Europa puedan recibir, como se suele decir. No, eso no porque FIFA entonces tendría que pisar su propio... A ver, en un mundial, Brasil o Alemania recibe lo mismo que Tanganica. Claro. O sea, entonces eso no. Después, claro que tenés el tema por performance, pero acá hablamos de un piso. Y justo hablamos de la temporada cuando ya la UEFA extendió su Champions League. O sea, el formato hace que tengan más partidos. Por eso todavía no hay un número final. Hablando de final, acaba de ganar Alcaraz. ¿Sí? Ganó entonces el primer finalista y después de esto van a jugar los otros dos que ya mencionaba Ariel. Pero si va, lógicamente se soluciona. Vamos a los números así crudos, Dani. Fácilmente se puede recaudar, por decirte, tirar 2.000 millones de dólares en este torneo. Por decirte, ¿verdad? Porque... viste que vos si todos dicen que van a ir con todos, sí, pero por eso acá en un mundial de club, ¿a quién tenés que convencer? A los europeos. Todo muy bien que nosotros, que acá la mística sudamericana, pero a la hora de la verdad y de los números, la audiencia global no te va a preguntar por River, no te va a preguntar por Boca o por Flamengo. Te hablo de global. Sí, acá estamos hablando de gigantes sudamericanos, entonces, te va a preguntar si quién va a ir. ¿Va a ir City? ¿Va a ir Madrid? ¿Va a ir Bayern Múnich? ¿Va a ir PSG? O sea, no te va a preguntar por el Salzburgo, que también va por UEFA por el tema de que no podían ir ya todos equipos poderosos. O sea que tranquilamente se puede repartir 1.200, 1.500 millones de dólares entre los clubes. Pero si ellos dicen, ¿sabes qué? No me está gustando esto, parece que la FIFA se va a llevar todo y nosotros nos vamos como... ¿no? ¿Cuánto? Deja nomás, yo con un tour... Todos estos equipos cuando Juanma daba lo de... El tour asiático, ¿verdad? Yo me acuerdo. Tottenham terminó, ponerle que el sábado terminó, el domingo jugó, y ese mismo domingo se subieron al avión para jugar contra Newcastle, otro equipo inglés en Australia. Exactamente, que yo les decía. Y Almirón jugó ese partido. Almirón estaba por ahí, sí. O sea, y cada vez hay menos días, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque aunque sea amistoso se vuelven locos. Bayern Múnich va a jugar contra Tottenham, un partido en Corea. 50 millones mínimamente tiene asidero. Para moverla, como decir, cuando dijiste eso me parece que ya... Claro, o sea, porque ¿cómo le moves al City eso por...? Todo bien, o sea, a nosotros nos decimos, ¿sabes que hay 500 para nosotros igual? 5 palos es igual, para correr para allá. Pero para esos equipos. Y más porque estamos hablando, ellos priorizan, ellos ya utilizan luego su temporada de vacaciones, pretemporada, para ir a hacer estos tours en Asia, en Estados Unidos, en Australia, y mira que para los jugadores no es nada simpático. Pero ¿qué te dicen? Los dirigentes te dicen, bueno, ese contrato, Ariel, que vos tenés, super contrato, es porque nos estamos yendo ahí para que los chinos, los japoneses, los coreanos, los australianos, los norteamericanos vean y aplaudan. Y en Estados Unidos tenés estadios de 100.000, de 90.000 personas que se llenan con facilidad. Preguntan si Brian Montenegro ya está al 100%. De hecho, Johnny ya está hablando de eso, pero puede ampliar. Edgar primero. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Línea de especias para condimentar tus platos, un té para después del almuerzo, almidón para el meyú, chipitas crocantes para acompañar con el tradicional cocido Don Fernando, maíz pororó para disfrutar de una peli con la familia. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, 25 años con sabor y confianza. Lavandina Base, su poderosa acción desinfectante elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Mantener limpio y desinfectado las diferentes superficies y rincones de tu hogar. Lavandina Base, la marca número 1 en Paraguay, con el sello de garantía de Capaclor. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690, 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu
ya. No esperes más. Llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150,000 guaraníes, participas por 2 viajes increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal, disfruta la temporada de emociones. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook, Energy Gas. Instagram, Energy Gas-PY. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para papá. Sorprendelo con el mejor regalo. Vas a encontrar hasta el 50% de descuento en todos los productos. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Junio es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia. Contáctanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py o tu tienda de Sueño Lar más cercana. Sueño Lar, sentí tus sueños. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Retornando, Johnny, si querés ampliar lo de Montenegro, ya estará 100% para la intertemporada, ¿verdad? Sí, Ariel, ¿te puedo consultar qué es intertemporada? Porque yo escucho en todos lados intertemporada y no... Y mi querido Johnny, entiendo que es la transición entre el primer semestre y el segundo semestre, en el medio, inter. ¿Por qué me pregunta eso, Johnny? No le gusta. No viste que vos a veces no querés meterte en el virorín ni nada de lo que me está preguntando. Y decirlo bien, Johnny, que no me gusta Ariel que diga así. Te preguntaba algo del siglo, no sé qué puta, y después decís, Johnny, yo no me meto en la terminal lo que me preguntas. Y yo digo que es intertemporada puede ser... Bueno, voy a buscar en el diccionario. Por favor, para mí es pretemporada. Porque pretemporada pues sería... La temporada pues sigue, o sea, sigue la temporada pues desde enero hasta 31 de diciembre. Nosotros tenemos 2 temporadas, Ariel. No, Johnny, no. No, un momentito. Mira, acá tenemos 2 campeonatos. Acá termina la apertura y comienza con totalmente diferente. Mira, las cargas son diferentes, Johnny. ¿Cómo se prepara un equipo a fin de año como es diferente? Johnny, o sea, todo simpático el ida y vuelta que tuviste con Ariel, pero no. Nosotros sí tenemos 2 campeones. Daniel, pero no, espera, Johnny, no tenemos 2 temporadas. ¿Quién desciende? Son dos. Yo te pregunto, ¿cómo se define el descenso? En ese caso sí, el año no, completo, por eso. Son 2 campeonatos. Acá tenemos porque el tema de queremos campeonar rápido y darle el caramelito, entonces tenemos 2 campeones. Para mí tendría que ser para mí no sirve cuando hablamos de concepto, o sea, temporada hay una sola. Tenemos dos campeones porque acá se premia en un semestre lo que en gran parte se premia lo de la temporada. Igual para ingresar a las copas a través del acumulativo y para castigar a los que fueron los peores. Definamos la temporada, ¿verdad que es? No, la temporada es un año. Claro, por eso. Es un año calendario. En Europa es distinto, ¿verdad? Es un año calendario para nosotros y para los europeos, por eso dice el 23-24, ahora va a empezar la 24-25. Sería una suerte de inicio, que comprende el inicio y cierre de una determinada actividad. En este caso, fútbol. Y nosotros se cierra en diciembre. Se abre en enero y termina en diciembre. Entonces, esa es la temporada. Yo a Johnny le puedo entender, porque yo también estoy más acostumbrado a cuando hay una especie de cierre y se empieza
le decimos pre. Pero a los que mencionan el Inter, me parece que también es correcto, porque en realidad no se terminó la temporada y lo que estás haciendo es una especie de, no te digo hasta reacondicionamiento. No, es un reajuste físico. Claro, pero entonces también está bien lo de Inter, no que porque en Paraguay hay 2 temporadas. Pero yo creo que a Johnny lo que no le gusta es que Ariel diga. Si vos decís, yo creo que le va a... Vamos, a lo mejor le convenció. Una cuestión, Johnny, mañana te voy a tener acá en el Super Sábado, ¿verdad? Podemos profundizar. Que nos defina, Johnny, qué para él es la pretemporada. La temporada, ya hablamos. Este momento nomás. En esta se equivocó, pero Johnny, lo tuyo... Pero él no admite que está equivocado, que él está con la verdad. No, lo tuyo es más con Ariel, entonces este tema, el mambo Johnny. Yo defiendo mi postura en el sentido que, vamos a suponer, termina siendo campeón Martín Palermo. Y nos van a hablar de lo paupérrimo que fue el rendimiento del campeonato Apertura. No vamos a decir, en el segundo semestre fue campeón, no. Sí, pero nadie dice la temporada. Campeón de Clausura claro, pero nadie dice de la temporada. Por eso, Daniel. Y por eso no existen 2 temporadas. Yo defiendo que mi postura es, termina un campeonato y totalmente cambia todo. Podemos cambiar 50 jugadores. Entonces, para mí arranca otra fase. Pero de la misma temporada. Pero en la Copa Libertadores no todo definido, puede hacer una modificación. Vos podés meter 50 jugadores y en octavos no es que empieza otro torneo, ¿verdad? De hecho, le preguntaba a un jugador y te va a decir que es diferente esto, que el reajuste físico es diferente con respecto a diciembre, enero. El famoso descuereo de ese es total. Y por eso, porque se prepara para lo que va a ser todo el año, ¿verdad? Y los europeos hacen cuando hay países como Alemania que paran por el tema climático. Ellos se van inclusive al Medio Oriente. Ahí a Dubái, o sea, Bayern Múnich, que también tiene conexión con Qatar, ellos tranquilamente van allí y hacen su reacondicionamiento físico para encarar lo que es la segunda parte, que es de enero a mayo. Para poner punto final, Johnny, ¿te convenciste, te diste cuenta que te equivocaste o crees que...? No. Yo te preguntaba a vos, Ariel, que intertemporada, porque el único que utiliza ahí sos vos. Por eso no te consultó, no es. Fabio dice que no. Pero a vos no te gusta el término o crees que está mal utilizado el término. No, lo que no le gusta a Johnny sos vos. Yo sé el problema, Johnny. No, pero él hace rato estaba diciendo que no existía hasta ahora. Yo quiero saber si él se mantiene en ese concepto o vos le explicaste y le convenció tu razonamiento, Dani. Yo te consulté que es intertemporada. Y yo te expliqué el medio. Por eso nomás. El medio entre de la temporada. Yo entiendo que trajo un señor uruguayo, Enriquez, ese término. Y de ahí empezó. Entonces, a mí me gustó porque tiene razón y hay que ampliar el vocabulario, Johnny. Vos mismo que querés que se amplíe el vocabulario. No te gusta que se diga trámite y no sé cuántos términos, ¿verdad? Aclara nomás la gente, Ariel, porque ya escuché varias intertemporadas. Para mí es un trabajo físico, hasta podríamos decir reacondicionamiento físico, porque vos tenés iniciaste en enero, algunos ya los últimos días de diciembre, entonces llegas a junio con un físico ya tocado y retocar, sería reacondicionar el físico, ¿verdad? Está bien, espectacular, si me decís, bueno, se utiliza por esto el término intertemporada, te acepto perfectamente, solamente consultaba a Ariel. Pero viste que vos dijiste de entrada que hay 2 temporadas, que se cierra con la apertura una temporada y se abre otra con el clausura, entonces vos ya corregís ese concepto. Eso sí, me mantengo porque puede cambiar. O sea que tenemos 2 temporadas en el fútbol paraguayo en un año. Mi vida puede cambiar de lo que fue la primera etapa en la segunda etapa y olvidar lo que fue la primera etapa. Bueno, para cerrar, ¿hay 2 temporadas en una temporada en Paraguay? Para mí sí. Bueno, está bien. Totalmente diferente el apertura al clausura. Bueno, respetamos, Johnny, no sé si vos estás de acuerdo, Fabio. No, Daniel... claro que no van a estar de acuerdo. Yo soy ¿El qué? No, y yo tengo esa postura, nadie me da un compañero, para mí es totalmente diferente, la apertura y la clausura. Y en medio, Ariel, ahora sí vamos a tener podríamos utilizar el término pretemporada porque es un tiempo importante, más de 30 días, para que los equipos se puedan preparar. Bien, bueno...
Tranquilo. ¿Vos qué tal estás, Johnny? Porque yo estoy todavía con... Yo te escucho medio... Bueno, estás gripado, Johnny. No, pasa que después del partido de Guaraní de mayo yo me quedé con la garganta tocada. También, Vigo. Este fresco realmente no es una situación normal por gripe, por esto que aquello, pero fue el tiempo fresco que tuvimos en la cancha de Guaraní, el aire fresco en realidad. Bueno, y estamos en eso. La verdad que hay mucho resfrío, sí. El cambio permanente de temperatura. Bueno, Johnny, nos quedamos por acá. Pregunta por Junior Barreto. ¿Junior sigue en Olimpia? ¿Por qué se dice? No, y no sé, porque no jugó más, pero sí, le va a faltar. Para mí, vos me decías ahora mismo, ya lo decía también Johnny, entre Barreto y Capazo hay un lugar, me parece. Un solo lugar. No sé si es así, Johnny. Y mira que en el campeonato Martín Palermo siempre llevaba dos centrales, Barreto con Capazo, en su momento Benítez con Barreto, cuando Capazo era el titular, y después en los últimos a Pedro Juan Caballero aparecía en la lista de viajeros. No viajó, fue Ramón Martínez por él, y esta vez para el partido contra el Libertad ya no fue convocado, entonces veremos qué pasa. Yo no... Sí, saca ventaja a Capazo, porque es jugador que Palermo eligió, ¿verdad? Exacto, y también hay que decir, Fabio, que me parece que si miramos sueldo, por allí podría meter mucha presión en Manuel Capazo. Si se paga una plata, tiene que cumplir el futbolista, tiene que estar en servicio. Esperar lo que va a pasar con Junior Barreto, si va a tener salida, por lo menos en la lista inicial no figura su salida, podría ser venta o préstamo. Johnny, gracias por el informe. Acá dice, bueno, a pesar de la discrepancia que tuvimos en este tema de la temporada, dice una persona, si es así como dice Johnny, el primer tiempo de un partido es una temporada y el segundo tiempo es otra temporada. Ironiza un tanto. Bueno, Johnny, hasta otro momento. Claro, nuevamente Ariel, consultaba, viste que uno no tiene que tener vergüenza para preguntar cuando no sabe. Sí. Y yo en el colegio no entendíamos teníamos vergüenza de preguntar porque, sí. Y por eso a veces desaprovechamos la oportunidad de aprender. Pues yo ya escuché en su momento la explicación del señor Enríquez del intertemporada, pero si vamos a utilizar un término nuevo, hay que explicar después por lo menos a la gente. Por eso nomás simplemente... Vale, Johnny. Pero a pesar de que acá te tratamos de convencer, no hubo caso, vos te morís con la tuya respecto a que hay dos temporadas en el fútbol paraguayo. No, hasta puedo utilizar tu término intertemporada, Ariel. Te puedo utilizar, si me permitís, ¿verdad? Por supuesto, no es mi término, es el término acá, Enrique, correctamente dijiste vos, que trajo, y a mí me gustó y solo utilizar. Sí, porque yo a Bruno no le escucho con ese término. Ni a Federico. Y no, pero también a veces utiliza algunos términos llamativos, diferentes, que está muy bien. Tenemos que renovar por el léxico, el vocabulario, Johnny. No podemos morirnos, quedarnos siempre con lo mismo, ¿verdad? Claro, no como... mejor me callo. ya sé qué quería decir. Déjalo ahí, Johnny. Gracias, Johnny. Saludos para todos. Chao, chao. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetros viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Encontrá las ofertas en Motos Taiga, visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo a @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país.
sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Todo arranca con baterías Varta. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Vamos a la señal de ABC TV. Habla Salma Agüero, nueva ministra de la Mujer. A 5 sets bien. Ya estamos con eso en un ratito. De la Juventud, corregimos. Salma Agüero, nueva ministra de la Juventud desde Emburu y Charoga. Vamos a tomar la señal en instantes Nacional de la Juventud de ABC TV en función a esta información al momento que estamos teniendo con el departamento de prensa. Que la voy a cumplir con total responsabilidad, con total transparencia y sobre todo con una misión de trabajar articuladamente con otros organismos de nuestro gobierno, porque de esa manera, por instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, vamos a poder hacer que las políticas públicas sean efectivas. Los jóvenes paraguayos necesitan ser reivindicados, los jóvenes paraguayos necesitan ser escuchados, y yo como joven tengo realmente la certeza de que está en nuestras manos el Paraguay, la construcción del Paraguay que soñamos. Muchísimas gracias. ¿Pregunta? Muy bien. De esta manera teníamos las palabras de la nueva ministra. Salma Agüero, nueva ministra de la Juventud. De la Juventud. Otro cambio más que se da entonces en este gobierno de Santi Peña. Efectivamente. Poder Ejecutivo anuncia el tercer cambio. Salma Agüero es la nueva ministra de la Juventud, dice el Zócalo de ABC TV. Hoy viernes de grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, de cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontrarnos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Se acerca el esperado fin de, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, calidad internacional certificada. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Bueno, el tema de la temporada hizo ruido en el WhatsApp. Dice terminación 558, gracias por el aporte. Temporada significa tiempo, meses, años que se consideran aparte formando un conjunto. Ejemplo, temporada de verano, temporada de nieve. No es como dice Ariel, dice por mí que temporada es solamente sinónimo de un año. Es aplicable de acuerdo al contexto. No, claro. Pero nuestra temporada de fútbol es de, digamos, de enero a diciembre. Por eso le puse, la definición es correcta en materia de lo que es explayar la idea. Pero, por ejemplo, por eso le decía, acá la distorsión que tenemos es que tenemos 2 campeones nomás. Pero, ¿cómo definimos quién va por el acumulativo y quién desciende? Si fuesen 2 temporadas diferentes, vos tendrías que agarrar al colero de la apertura y al colero del clausura para que vayan a la intermedia. Si demasiado querés utilizar ese metaverso de que tenemos 2 en un solo año. No puedes decir que para uno utilizas
este criterio y para el otro no. O sea, acá tenemos un criterio diferente para dar 2 campeones, pero después para el resto, el acumulativo. Vos y decís que el descenso. La temporada termina ahora, ya se hubiesen descendido General Caballero y Tacuarí. O uno, sí, y después tener que mandar a otro, pero acá en realidad vamos ¿por qué sea $500,000 el campeón y no 1 millón? Porque Paraguay tiene 2 campeones. O sea, la distorsión es el campeón. Más allá de los términos que se utilicen. Pues, claro, yo acepto tanto lo de la pre como lo de la Inter, porque si vamos a una cuestión estricta, la Inter es más se ajusta. Claro, porque... La temporada dice un oyente, Fabio, los tiempos de intensidad de trabajo son menores. Exacto, por eso, aunque a eso yo iba a apuntar. No. El tiempo de pausa es casi igual que, claro, que para la apertura. Sí. Más de un mes. Porque ahora, ¿cuándo terminó? El 5, pero el 4. Ponerle que el preparador físico cuando prepara... el 19 de julio recién volvió. No, cuando prepara el preparador físico, el famoso, días. ¿Por qué se hace esa concentración, ya sea en Ciudad del Este, Encarnación, lo que sea? 2 semanas de trabajo físico intenso, ¿verdad? Agarrar nomás la fecha de cuándo terminó el clausura del año pasado y cuándo empezó la apertura de este año. Y esta pausa que tenemos, te aseguro que es prácticamente lo mismo. Otra persona que define intertemporada es el intermedio en tiempo entre las temporadas pretemporadas, la actividad de preparación física que se hace en la intertemporada. Bueno, es otra visión. No, claro, porque por eso te digo, en la pretemporada pues se hacen trabajos más fuertes, más pesados, preparando ya todo el año. Y lo que se hace ahora es, si tenés 12 días para la pretemporada del año, en el Inter o lo que como le llamen, tenés una semana seguramente lo que hace el ajuste físico y después ya es fútbol otra vez. Es decir, trabajo con balones ya se hacen mucho más, de manera más rápida, y por eso te digo que están los cambios, ¿verdad? Están los ajustes. El preparador físico te va a decir, no, yo preparo el equipo en diciembre, enero, ¿verdad? Para todo lo que va a ser la base, ¿verdad? No, fíjate, a ver, yo me acuerdo que el primer sábado de diciembre terminó la temporada pasada con la Copa Paraguay. Si yo voy a ser más estricto, el torneo terminó antes. Claro, ¿verdad? No, hay más tiempo. Pero agarremos el 2 de diciembre y el torneo arrancó el 19 de enero. Este torneo terminó anteayer. ¿Qué día fue anteayer? El 5. Y va a empezar el 19. 19-20, sí. O sea, lo que te quiero decir es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que antes, o en Europa, vos tenés 3 meses o 2 meses de vacaciones y después hay algunas ligas como la Premier que no para. Y siempre es un eterno debate lo del Boxing Day y lo de jugar 1 de enero, que a nosotros los futboleros nos salva porque no hay nada que ver y le tenemos ahí al City, al United, a Chelsea, al equipo del Mirón, al equipo de Enciso. Pero acá se da esta particularidad que por la Copa América y por cómo venía el calendario, no hay gran diferencia entre el cambio de año y esta mitad que nos agarra en un modo pausa para los clubes, más ya que ya las selecciones están a full, con Paraguay jugando esta noche su partido contra Perú en Lima. Ya hablamos en breve, justamente un oyente preguntaba qué hora el partido, 20-30 horas. Amo el calendario deportivo, 11:30, 14 horas, pero lo que hicieron ayer fue de lo peor. Transmitir un partido que absolutamente a nadie le importaba en vez de ancho perfil, imperdonable. Totalmente de acuerdo, señor o señora. Eso totalmente de acuerdo. Es una señora. No sé. Por eso digo señor o señora. Dijiste primero señora. Por eso te dije. Señor o señora. Pero la señora... un preconcepto de la audiencia a la que vos le querés. Totalmente la persona que escribe tiene razón, pero anda, si le va... Vamos a tomar carne del asunto para una próxima vez. Que vengan a trabajar los muchachos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton Chacomer, respaldo total. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Puishupe Quitadol es
de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Descubre Atlántico Shop. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Bueno, nos metemos en tema. Paraguay frente a Perú. ¿En qué nivel estamos con Perú ahí, verdad? ¿No estamos en el mismo nivel? No, estamos en la misma. ¿La misma? Sí. De hecho, fíjate que hubo una especie de triangular entre los... Pues como que Bolivia está otra vez un poco por debajo, pero entre Perú, Chile y Paraguay... O sea que estamos hablando prácticamente de por algo echaron a sus técnicos. ¿De cuatro parcelas o se igualó más entre Argentina, Brasil, Uruguay y compañía? ¿O estamos hablando de 4 niveles? Argentina, Brasil... Pero desde nuestra óptica, nuestra perspectiva, Fabio, o sea, no hay gran diferencia entre... O sea, la distancia que puede haber entre Argentina, Brasil... Claro, por eso. Y esa segunda línea de Colombia, Uruguay, Ecuador ahí fluctuando. Y después venimos nosotros. Es que fíjate, o sea, Paraguay no le pudo ganar a Perú. Chile no le pudo ganar a Paraguay. Y en esos combos se van los técnicos. Se va Barro Esqueloto, Berizzo renuncia en la conferencia. Y por eso te decía, como que Paraguay, Perú y Chile están allí. Y jugamos amistoso contra Chile también. Y el Bolivia casi el amateur. De lo que... Porque esa es la realidad, el fútbol boliviano. Ganamos. El único partido que ganamos en la eliminatoria es contra Bolivia. ¿Cuántos partidos ya se jugaron? 6 ya. 3 combos. Ok. Primer combo en Ciudad del Este 0-0 contra Perú. El partido donde no se pudo aprovechar la roja de Víncula. Gran partido de Ramón Sosa. Luego perdemos con la mano infantil de Piris contra Venezuela. Por eso yo a la Vinotinto le sacaba, por lo menos en estas eliminatorias. Después asume Garnero y hacemos la lógica ahora. Perdemos en Argentina y le ganamos a Bolivia. Y cerramos el combo con lo que fue la dura derrota contra Colombia. Acá, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan la tabla, por ejemplo? Pues yo sinceramente no me acuerdo. Yo sé que estamos abajo. Lo mismo. A ver, 6 partidos jugados dijiste. Claro, a ver, Argentina, 15 puntos, ¿está bien? Es que vos tenés o sea, me está preguntando. Uruguay yo tengo 13, Colombia 12, Venezuela 9, Ecuador 8, Brasil 7, Paraguay 5, Chile 5, Bolivia 3, Perú 2. Con esa tabla Perú está peor, ¿eh?
Bueno, desde el punto de vista numérico, ¿verdad? Claro, pero lo que te digo es que Perú vino ahí y nos sacó el punto. Como nosotros le sacamos el punto a Chile. Porque Chile le había ganado a Perú. Y ya mirando el desafío Copa América, perder contra Colombia ya es prácticamente despedirnos rápidamente, ¿entendés? O sea, no tenemos mucho margen de error y estamos ahí con una situación donde tenemos que... Yo, si vos me decís que quiero ver la selección, ya quiero ver la mano de Garnero, quiero ver qué va a pasar, hay un tiempo importante para que pueda plasmar ya su idea de juego, cómo lo quiere hacer, sabiendo que le gusta mucho la posesión de la pelota, las triangulaciones, el manejo. Está el equipo confirmado para hoy, ¿verdad? Está la formación que sería con Carlos Coronel, con 4 centrales, ¿verdad? Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete y Junior Alonso. Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Villasante y Matías Rojas, Alex Arce y Ramón Sosa. Acá no está Enciso, ¿no? No está Enciso en esta formación que publica ABC Color del Impreso. Eso que tanto se hablaba también en su momento cuando empezó Garnero y habló de los laterales puros y estamos lejos otra vez de eso. Conste que está Espinosa, pero no puede jugar el partido de hoy. Matías Espinosa seguro va a ser titular también, ya sea para Copa América de eliminatorias, pero hoy no juega y va a jugar un central más como lo es Alonso, y el único lateral convocado es Iván Ramírez, y tampoco va a jugar hoy, no lo va a hacer por el tema del campeonato local, ¿verdad? Y ahí va a jugar Gustavo Velázquez, que se desempeña como central en Newell's y es un jugador muy importante. Y este Perú está lejos de ser aquel Perú que tenía jugadores en Europa que marcaba cierta diferencia. Estaba mirando el más conocido que está en un equipo en Europa, es el caso de Tapia, que juega en el Celta de Vigo, de Vigo. Y después él mostró su jerarquía, porque recuerdo que él baja a jugar como zaguero. Mucha vigencia, mucha experiencia, ya mucho recorrido para hacer... que juega en Cagliari. Sí, para eso que dice Dani, ¿verdad? Ya de convertirse en central, inclusive ya con los años, producto ya de los movimientos que van bajando. Y el de Pero es súper conocido nuestro, Jorge Fossati, que fue el reemplazante de Reynoso después del mal arranque. Él estaba dirigiendo al Universitario. Sí. Fossati, que fue campeón 2 veces acá en Cerro Porteño, 97, 2012, y fue suplente de Ver Almeida en la década de los 80 en Olimpia. Las transmisiones con Johnny González y Fabio Martín, 20-30 horas a las 20. Yo me acuerdo porque lo echan a Víncula y lo sacan a Araujo, que la estaba pasando mal también contra Sosa, y lo meten a Corso y bajan a Tapia para que juegue de zaguero central, y rindió. Sí. Claro, hubo una inoperancia ofensiva de aquella selección de Barros Esqueloto, y que Cacu entró recién muy tarde, había metido ese balón filtrado. Pero yo creo que es, además, una serie de 3 amistosos. Yo siempre tomo con pinza porque no hay demasiada verdad de decir, no, en la Copa América vamos a hacer esto. Vos vas con lo mejor a la Copa América. ¿Y qué mejor motivación anímica o encontrar el equipo que hacer un gran torneo? Ahora, si vos me decías lo que marcabas y es una realidad, lo que planteaba Fabio, si nos quedamos fuera en las 2 primeras fechas, pero demasiado bien jugamos contra Colombia y perdimos, demasiado bien jugamos contra Brasil y perdimos, capaz se pueda generar una sensación de, pero tanto se habla de que no hay tiempo, y para que haya tiempo tenés que seguir avanzando, y va a ser importante no perder los 2 primeros partidos y llegar con vida contra Costa Rica, tratar de meter una combinación, porque ¿qué es lo que te dicen todos los técnicos? El propio Garnero, que asumió sobre la marcha, ahora tiene un tiempo que nunca tuvo y no volverá a tener hasta que arranque el Mundial. Entonces, más allá de lo que se pueda decir desde lo netamente futbolístico, yo creo que él, por ejemplo, Arce, él no lo había convocado. A él lo convoca de urgencia porque creo que Tony se había lesionado contra Rusia, no se juega la amistosa. Y después ya Tony ya no viene. Y ahora ya no viene más Tony. Una duda ahí sobre... Y no sé, no, pero y no es el primer episodio de Tony. ¿Verdad? O sea, él ya ha tenido varios episodios con varios técnicos. Entonces, por ejemplo, sí, que Arce le demuestre que él debe ser el 9. Porque acá, ¿quiénes se salvan en la selección? Todos son muy buenos jugadores en sus respectivos clubes, pero... Y eso es lo que uno quiere. En mi caso, o sea, ver una secuencia de buenos partidos. Porque yo me acuerdo que en la Copa América de la pandemia, con Berizzo,
Me acuerdo porque nosotros hacíamos los partidos acá los lunes y ustedes estaban en peligro de gol. Me acuerdo que el partido del lunes era malo, el partido del jueves era bueno. El partido del lunes era malo, el partido del jueves era bueno. Y así íbamos. Nos metemos 2 partidos seguidos. Entonces, ya que tenemos 3 amistosos medio seguidos, que se meta una buena secuencia para que la afición, nosotros, tengamos esa química, porque no se puede ignorar que se rompió. Y cuando se lo saca a Barros Esqueloto, que nunca es el problema único, el DT, cuando venimos de un problema hace más de 10 años. Interés grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una secuencia, claro, no te conectan. Me acuerdo, esa vez le ganamos a Bolivia, te hablo de la Copa América, le ganamos a Chile el 2-0, pero después contra Uruguay, que contra Argentina. Y mira que contra Perú llegamos a la tanda de penales. O sea, estuvimos a una tanda de llegar a semifinales de una Copa América. La de Brasil también, te hablo de la normal, la del 2019. Nos clasificamos porque Ecuador y Japón empataron en una muy mala fase de grupos, donde el mejor partido fue contra Argentina, el famoso penal de Derlei contra Armani, y después contra Brasil con 1 menos. Le aguantamos y estuvimos a una tanda de penales de eliminar al campeón, al local. Pero vos decís, ¿cuáles fueron los buenos partidos de la selección? Y no encontrás 2 seguidos. Acabamos de hacer los 3 combos y no tuvimos ni siquiera 2 triunfos, porque solamente se le ganó a Bolivia, pero no tuvimos para decir contra Colombia nos pegó un baile acá y el resultado fue mentiroso. Contra Perú merecimos, pero no se pudo, y después se generó la mala onda porque se pierde contra Venezuela. Y en mi caso lo que espero es eso, de que independientemente de los intérpretes, que Paraguay pueda tener la gimnasia de meter 2 partidos por lo menos seguidos, de hacer un buen encuentro. Entonces mañana, ojalá me toca la conducción del Super Sábado, hablar bondades, pero después decir, ojalá que contra Chile, porque ¿qué es lo que ocurre, Ariel? Yo me acuerdo acá, el día después de lo de Perú, acá cuando discutíamos, yo le decía a Bruno, no es que Paraguay jugó bien, Paraguay jugó un buen primer tiempo. Pero supongamos que se haya jugado bien como ocurrió en la Copa América del 2021, donde se jugó bien contra Bolivia y se jugó bien contra Chile. Pero inmediatamente se jugó mal contra Argentina y contra Uruguay. Entonces, cuando vos decís, la gente está desconectada, y sí, porque cuando se engancha, hasta ocurre con los hinchas de los clubes, con las rachas. Te tiene que ilusionar el equipo. Claro, vos hincha de Cerro, hincha de Olimpia, decís, hoy jugó bien, pero si a los 3 días o en la fecha siguiente perdés, somos unos desastres, por esto no nos vamos al Mundial. Y con la selección ha ocurrido eso, todavía no metimos 2 partidos seguidos. Entonces yo espero que con los 3 amistosos que tenemos se logre esa secuencia. Sí. Y porque después ya en la Copa América otra cosa. Yo en la Copa América contra Colombia, contra Brasil, quiero ganar, no quiero perder. Porque para decir, no, pero ahí tenemos que... Después de la eliminatoria jugamos en Montevideo, en el Centenario, contra esta Uruguay de Bielsa, y le recibimos acá a Brasil. O sea, es muy eso de, no, pero allí vamos a ver cómo se mueve tal jugador para que 3 meses... Te descuida el que juega la Copa América, dentro de 3 meses no juegue. No, claro. La eliminatoria. Estamos hablando de una situación compleja realmente, porque ¿en quién creer que en esta selección? El aficionado te va a decir en Ramón Sosa, en Enciso, pero y después el resto entramos en eso que vos decís, Dani, que tienen que confirmar que son jugadores de selección, que van a crecer futbolísticamente, que le van a dar una mano al equipo para dar un salto importante, porque estamos hablando de eso que ya nos posiciona ahí muy abajo en la tabla de 10 equipos en Sudamérica, y ver cómo podemos crecer. Hoy por hoy la credibilidad es muy baja. Si me decía rápidamente, no lo quiero decir, pero lo tengo que decir, Colombia favorita a ganarnos en el debut, porque esto es así, de acuerdo al nivel de juego que mostramos hasta ahora, ¿verdad? Ya sea con los mellizos y que también con ya la era de Garnero, donde no le han encontrado la mano y le ganamos sufriendo a Bolivia, imagínate. Entonces estamos todavía en una situación crítica en lo futbolístico.
Botifarra de pollo Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Botifarra de pollo, muy fácil de preparar. Llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología. Con 10 sucursales, estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de lácteos Trébol que ponemos